si yo quiero, ahí empezó a grabar, si quiero hacer esta función, la variable A la necesito normal, o sea que no necesito hacerle nada. La B la tengo que negar, entonces uso una compuerta universal NaN. Lo mismo hago con la C. Y en este momento tengo A, B negado y C negado. Bueno, lo que sigue es que A y B negado las tengo que hacer el producto, tengo que hacer la operación producto o usar una compuerta AND entre ellos. Entonces, la equivalencia que uno se tenía que acordar es que para hacer con compuertas universales NAND un producto, un AND, lo que tengo que usar es dos compuertas. Entonces, justamente, acá estas dos van a ingresar en una compuerta NAND y a continuación va a seguir otra. Que eso es lo que marca acá. Esta es la primera compuerta NAND, donde ingresan las dos variables, A y B negado. Se produce un producto con una negación y al usar a continuación otra compuerta NAND, lo que termina saliendo es el producto que quiero, o sea, este. Con el otro pasa lo mismo, o sea, ahora yo quiero en otro término distinto multiplicar B negado por C negado. Bueno, pero hasta ahora tengo B negado y C negado nada más, ¿no? Todavía no las tengo en una operación producto. Pero la equivalencia que uno se tenía que acordar es que si querés hacer un producto con dos variables, tenés que usar dos compuertas NAND. Entonces, de acá se van a derivar en una primera compuerta NAND y después en otra más. Entonces, hasta este momento lo que tenés ahí es, a ver, lo marco con otro color, tenés justamente estos dos términos por separado. A por B negado y otro B negado por C negado. Y lo que querés hacer es una suma. Pero para hacer una suma, a partir de estas variables, A por B negado y B, necesitas tres compuertas NAND. Entonces lo que va a seguir a continuación es que esto se va a bifurcar en dos caminos, que va a entrar una compuerta NAND, esto lo mismo, y de ahí van a salir a una última compuerta NAND. Que eso es lo que pasa. Ese es el tres caminos final. Bueno, lo que decíamos es que si uno reproducía esto, o sea, si seguía a rajatabla esta idea de que para hacer una operación tenía que usar cierta cantidad de compuertas, lo que iba a pasar es que iban a terminar sobrando compuertas, porque hay compuertas que deshacían una operación y que la volvían a hacer. Entonces, viendo este esquema, podemos simplificar las compuertas NaND innecesarias, o sea, esas que están reproduciendo prácticamente, están deshaciendo una operación que hice. Y en este caso, son las correspondientes a la fila 3 y 4. O sea, lo que está diciendo es, bueno, si está usando, esta es la primera, en verdad sería columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, y esta sería la última columna, que sería la 5. Esas las podemos cancelar, la columna 3 y la columna 4. Porque son innecesarias, porque están, si se dan cuenta, a esta variable le estoy haciendo algo y después la vuelvo a convertir en exactamente la misma variable. Por eso no tiene sentido usar estas dos compuertas una a continuación de la otra. Si yo quiero este resultado, directamente voy de esta al final. Lo mismo con este camino. Voy a usar el láser, el puntero. Lo mismo con este camino de acá. O sea, si yo ya acá tengo B negado por C negado, todo negado. ¿Para qué usar una compuerta para volver a obtener la misma variable? Es la misma. Entonces, las cancelo estas, que es lo que hicimos. Sí, usé esto. Las cancelo y directamente voy al final. Bueno, y así tengo la operación. Tengo la operación como suma de productos expresada al final. Chicos, ¿entendió esto que acabo de decir? Dígame. Sí, sí. Bien. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? De hecho, había quedado una tarea de eso. Hagamos uno más a mano. Este es el que estaba explicado en el PowerPoint, como dije antes. Descartemos las anotaciones en lápiz. Bueno, y podemos ir a la pantalla. ¿Ya dejé de compartir? Sí. Bueno, Yo podemos no, saber. yo no lo encontré al PowerPoint. No sé si lo. A De ver, la tarea, profe, estaba el ejercicio T, que ahí yo no lo encontré. O sea, hice el punto 1, pero estaba el 8T que encontré la tabla y no me trabé porque no me parece que me faltaba algo o yo no incluí todo. bueno, ahora vamos a hacer alguno de esos ejercicios. Esperen que me fijo la tarea y me fijo lo que me dice él. A ver. Yo creo que lo voy a empezar a ordenar distinto lo que le subo al Classroom a ustedes porque va a ser más... A ver, por ejemplo, les muestro lo que voy a terminar haciendo así después no surgen dudas. Por ejemplo, nosotros tenemos... este es mi Classroom, ¿no? Obviamente. Acá está lo que Federico propuso del circuito. Bueno, ahí sale todo. En trabajo de clase, en realidad uno lo que puede crear es... a ver, esto quiero que se cierre. Bueno, acá tenemos las unidades, ¿no? Que entonces yo podría crear un tema que se llame unidad 1
vol. Bueno, entonces puedo añadir eso, la unidad 1 vol, agrega como una nueva unidad. Después ahí, a cada una de estas cosas que le fui subiendo, estas son actividades que estuvimos teniendo. Esta fue la actividad de la clase pasada, la del 5 de mayo. Pero yo en esa unidad vol que creo puedo subir material. O sea, puedo agregar y añadirles justamente a ese tema, que es el de la primera unidad, lo que estamos terminando ahora, les puedo añadir un material. Entonces, yo lo voy a empezar a subir ahí el material para que quede ordenado, más que todo. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar en mi computadora, bueno, Instituto 24, álgebra, están acá en PowerPoint. Y, por ejemplo, la clase de la semana pasada, que es álgebra de Bol, que es lo que vimos, lo puedo subir ahí. Bueno, pero siguiendo esa idea, puedo subir todas las clases que vimos. O sea, la primera clase, que están las propiedades, la segunda clase, bueno, lo que quiero decir, lo voy a subir ahí para que ustedes sepan dónde está el material. Y para que esté ordenado. Para que a partir de ahora, siempre que aparezca una nueva unidad, acá pongo temas de la unidad 1 de Bol, de álgebra de Bol. Entonces, si ustedes quieren algo de ahí para que esté ordenado, lo voy a publicar. Lo mismo con los videos, los videos los puedo añadir acá. O sea, yo puedo buscar un enlace del video y añadirlo todo acá para que esté ordenado. Entonces, si uno quiere la teoría que vimos de la práctica esta, viene acá, a la carpeta de trabajo de clase, busca unidad álgebra de Boole, cliquea ahí y están subidas todas las clases. Clase 1, clase 2, clase 3. Y le puedo juntar los videos, además, si los tengo, ¿no? Si en algún momento le llega alguno de los videos, por ejemplo, a ver, por decir algo, voy a un video de la clase pasada. Lo único que necesito es el enlace. Y eso que estoy diciendo es para que les quede ordenado a ustedes y sepan dónde buscar. A ver, extremos, mapa de Carnot, pero este es el del 9 de mayo. La clase pasada fue, la de nosotros, fue el 4 de mayo. Ok, entonces déjenme buscar el 4 de mayo. Esto... no tengo, a ver, porque no la subí ese día o porque no la tenías. Ah, acá está, con puertas. A ustedes la subí el 6 de mayo porque no la tuve ese mismo día a la práctica. Bueno, tengo acá, copio el enlace. Voy ¿dónde está? A la clase nuestra, pongo acá editar, agrego, añado un video, y ahí, bueno, subo a la clase de compuertas. Busco, añado. Bueno, lo que quiero decir es, ahora, a partir de la clase que viene voy a empezar a crear acá, por ejemplo, hoy lo que vamos a, ahí está el video, ¿no? Ustedes si entran acá van a tener las tres clases, clase 1, clase 2, clase 3, con los temas que vimos. Este día, en la primera clase vimos las propiedades de Boole, la segunda clase lo que vimos maxitérminos y minitérminos. La tercera clase vimos cómo graficar en ¿cómo se llama? En teoría de conjuntos, y después empezamos con el mapa de Carnot. Bueno, estos son los que vimos en las tres primeras clases, está la teoría ahí. Y este es el video de la clase de compuertas, lo que platicamos en la clase pasada. O sea que todo esto está en la unidad 1 de Boole. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar la segunda unidad, que es crear tema, unidad número 2, matrices. Así que, Profe, dime. perdón que lo interrumpa. Sí. Ahí justo un compañero había preguntado, el PowerPoint donde estaban las llaves, las compuertas, Sí. con las NAND no lo subió al final. Yo pensé que lo había subido, pero como me están diciendo que no lo subí, por eso les estoy diciendo dónde lo voy a subir para que quede claro dónde está. Pero yo pensé que lo había Porque subido. en la clase 3, que era álgebra de Boole, y empezamos con los mapas de Carnot, al final de todo que empezamos con las compuertas, solamente está la AND, la OR, la NOR y la NOT. Y después la NAND y otras no están. No están las otras, me parece. Estas. Sí. Bien. Sí, por ahí me confundí. Esas sí están. Lo que faltan Pero son no las están otras. exacto, las universales. Ok, entonces yo pensé que estaban ahí, entonces yo estoy confundido, déjame que, a ver, pero tengo que tener un archivo más entonces donde lo subo ya, porque me voy a olvidar, si no. A ver, ¿qué están? Acá está. Esto es matriz de la clase de hoy, tiene que estar entonces esta, clase 4. Pasa que lo tengo en PDF, déjeme que lo paso porque no lo pasé a PowerPoint. Bueno. Bueno, déjeme que Así ahora lo podemos sumar al PowerPoint que subió el último de álgebra y empezó con el Dale. mapa de Carnot, lo juntamos a ese.
Lo subo ahí. Esa sería la clase 4. Entonces, que yo subí la clase 3 pensando que ahí estaban todas las compuertas. Bueno, espérame que lo convierto en un segundo y ya lo subo. Ya queda ahí la clase. Pues Entonces yo- hoy sería la clase 5 en realidad. Tengo mal numeradas las clases, por eso me faltó esa. A ver, acá, álgebra, ¿dónde está PowerPoint? Y esta la tengo que convertir, clase 4. Ah, ¿qué es este PowerPoint que estoy usando ahora? Guardar, está acá en PowerPoint, lo convierto a PDF, ahí, este es clase 4. Guardo. Bueno, ahí está. Y ahora sí, espérenme que voy y esto cierro. Y lo cargo ya, así ya no me queda dudas de que lo cargué. Entonces es como que estoy desfasado en la numeración, por eso entonces. A ver, archivo, y esta es la clase que me dice que me falta, que es la clase 4 de álgebra booleana. Subo archivo. Bueno, ahora sí, ahí están todas las clases con toda la teoría de lo que fue la unidad de Boole. Están todas las clases, subí el último video, se pueden juntar todos los videos de todas las clases acá. Creo que una clase me falta, porque no la conseguí, pero los otros 3 creo que los tengo. Bueno, siempre vamos a estar con esto, de que si obtengo el video lo voy a empezar a subir en la unidad que corresponda. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a ver matrices y lo más seguro que el tema que tengo, el video, lo suba en la unidad de matrices. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso para cuando quieran verla. Va a estar, digamos, esto cerrémoslo, va a estar en la unidad esta que se llama matrices, que voy a poner abajo por un tema de orden. Entonces acá voy a subir el PowerPoint que va a ser de matrices, que enseguida lo subo, y el video que voy a grabar cuando lo tenga. Lo subo acá. Así están ordenados. Entonces ustedes tienen que venir siempre que quieran ver la teoría de algo, al trabajo de clase, la unidad, matrices, va a ser este caso, y acá va a estar el video y la clase de hoy. El PDF o el PowerPoint con la teoría. ¿Les quedó claro, chicos, lo que acabo de decir? ¿Se entiende? Entonces, lo voy a empezar a ordenar así para que quede. Porque si lo tiro acá, muchas veces algunos me preguntan dónde está el material. Y es como que es cierto que si uno empieza a comentar, queda abajo de todo o está perdido. Bueno, entonces por eso lo voy a empezar a subir acá para que quede todo ordenado y ya quede con la unidad todos los temas. Bueno, vamos a hacer eso para que sea más ordenado más que todo. Y porque se puede usar, está para eso ese espacio de ahí. Bueno, vamos a hacer ahora uno de los ejercicios que había quedado la clase pasada, que me están diciendo los chicos. A ver, yo tenía la tarea por acá. Bueno, esta es la guía. A ver, y la tarea de la clase pasada era, bueno, álgebra de Boole. No, pero esto no es la tarea, esta es la unidad con toda la teoría. El de 5 de mayo. Que había quedado como ejercicio. Del ejercicio 8, construya la tabla de Carnot para la función t y represente. Entonces, del ejercicio 8, este es el 7, este es el 8. Esta es la función t. Vamos a copiarla. Está acá. Nuevo. Copiemos esto. Bueno, lo que pide, ¿no? Esta es la función 8. La paso al pizarrón. Este no es el pizarrón. Este. Copio la tabla y la consigna de lo que pedía es, bueno, encuentre la posición. Creo que lo habíamos escrito en el. Acá dice, el ejercicio 8, construya la tabla de Carnot para la función t y represente. O sea, que escribamos la ecuación de la función. La función representada como suma de productos, hacer un diagrama NAND. Y la función representada como producto de suma, hacer un diagrama de compuertas, ahí me faltó una R, NOR. Entonces, esta va a ser, a ver, también eso lo puedo cortar y copiar, así tenemos la consigna a mano. ¿Dónde está? Acá. Vamos a copiar esta consigna. Ok, y vamos ahora hacia el pizarrón. Y ahora les comparto el pizarrón, así lo tenemos todos listo. A ver, esperen un segundo. Ok, esto lo cierro. Espérenme que dejo de compartir acá y paso a compartir el pizarrón. Ok, vamos al pizarrón que está acá. Bueno, acá estamos en el pizarrón. Bueno, lo que pedía era el ejercicio, ¿no? Pedía, del ejercicio 8, que es es esta tabla. Construya la tabla de Carnot para la función t. O sea, esta de acá, ¿no? Vamos a resaltarla para la función t.
Y represéntela. O sea, lo que me está pidiendo es que use Carnot para representar esta función y expresarla de dos formas. Como suma de productos, y eso lo representa con puertas NAND, y otro como producto de sumas, y eso lo represente con puertas NOR. Entonces vamos a hacer eso como una actividad más de lo que va a ser el final de la práctica de Boole para nosotros. Bien, entonces, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables tiene la función t? 3. 3. Entonces yo tengo que hacer la tabla de doble entrada con tres variables, o sea, A, B y C, ¿no? Como siempre, eso es una C. Ok, vamos a hacer acá medianamente armoniosa la tabla, si no queda tan mal. Más o menos. Bien. Vamos a hacer lo mismo con las verticales. Ok. Vamos acá. 1, 2, 3. Vamos a hacer más. Ok. Bueno, a partir de eso, ¿cuáles son las posibilidades para A en la fila? ¿Se acuerdan? Si son tres variables. 0 y 1. 0 y 1. En las columnas, ¿se acuerdan? Aparecían las combinaciones 0, 0. La próxima era 0, 1, 0, 1. La próxima era 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Perfecto. Y nosotros lo que tenemos que transcribir en este momento son, bueno, voy a escribir con violeta, por decir algo, los unos de la tabla de verdad. Porque a mí me dice, si estás en la combinación 0, 0, 0, ahí tiene que haber un 1. ¿En dónde iría un 1 entonces? En el primer cuadrante. Este. Ahí hay un 1, que es la combinación todos ceros. Después, uno va a ubicar los unos finalmente, porque es lo que uno se fijaba cuando hacía. Los ceros, donde no ponía nada es porque había un 0. Entonces, por ejemplo, el otro lugar donde tengo que poner un 1 es 0, 1, 1. O sea, donde A vale 0, B1, C1. Bueno, A vale 0 acá, B vale 1 Pero, acá y C vale 1 acá. perdón, profe, perdón. Sí, Me perdí. Arrancamos de vuelta. Era donde es 1, tengo que ir en el mapa de Carnot donde todo vale 0. Tanto A claro, como donde las P BC. valen 0, donde A, B y C valen 0, va un 1. Este 1. Exacto. Ahí, claro. Y ese es el que Ahí. pusimos ahí. El próximo 1 es este. Y este va en la combinación donde A vale 0, B vale 1 y C vale 1. Entonces, A vale 0 en esta fila, y B y C valen 1 en esta. O sea, acá está el otro 1. Este 1. Y por último, el otro 1 que tengo que poner, lo tengo que poner en la ubicación donde A vale En el 1, medio. B vale 0. Claro, o sea que acá sería acá. Bien, tengo esos unos representados, todos los demás son ceros, obviamente. Entonces, ante eso, uno tiene que armar los mejores grupos que pueda. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿cuántos grupos puedo armar? ¿O cuáles son los grupos que voy a armar? Son 3 grupos 3 dijeron. Son tres grupos de, de un de elemento, un ¿no? elemento. O sea, este sería un grupo. No tiene adyacentes este. Lo mismo pasa con este, lo mismo pasa con No. este. Ninguno de los tres tiene adyacentes. Entonces eso me condiciona a no poder, digamos, reducir esta función. O sea que esta función básicamente va a estar formada por mini términos. Porque no me queda, o sea, todos estos, como armé grupos muy chiquitos, son productos de orden cero. O sea, tienen todas las variables estos productos. Entonces, si quiero expresar la función como la función, la llamo, no se llamaba X, esperen, se llamaba T la función. T, T. la quiero representar como suma de productos, tengo que hablar de cuál es el mini término asociado a esta posición. A, B, C y Los tres negados. negados, claro. Entonces lo escribo con naranja. De acá tengo que poner A negado, B negado, C negado. Porque es la combinación, solamente están todos en este renglón solo, y siempre la A vale 0, la B vale 0, la C vale 0. Bien, viene el próximo, más. ¿Cuál es el mini término asociado a esta posición de acá? A, B negado, C. Eso. Ya sería A, B negado, C.
Bien, y por último, la asociada a esta posición, bueno, pego con negro más, y vendría esta, que otra vez es un mini término, que es A negado BS. A por B por A negado, ¿no? Porque el A está en 0, BS. C. Sí. Ok. Esa es la función escrita como suma de mini términos, o como suma de productos. Asimismo, yo podría haber elegido otra expresión para esta función, que es agrupando los ceros, que es cuando la quiero expresar como producto de maxi términos. Entonces, la idea es, si yo en lugar de agrupar los unos, hubiese agrupado los ceros, elijo otro color, ¿cómo los podría haber agrupado? 4 grupos. A ver, ¿cuál sería un grupo? Sería 0, 1, que queda solo. Este de acá, Claro. este queda solo, Después ok. sería el 10. Sería ese Este, con el de abajo. con el de abajo, está bien, puede ser un grupo, porque hay que hacer lo más grande que pueda los grupos, estos dos, Los dos de la punta del 1 de abajo. o sea, este con este, ¿me decís? Sí. Sí. Bueno, Y el del 10 con el del 11. Los dos o uno sea, abajo. estos de acá. Sí. Ok. A ver si tiene sentido, se podría haber hecho mejor. No creo que se pudiera hacer mejor. Por ahí los voy a hacer de distinto color, pero es esos grupos que dijimos. A ver. Vamos a tratar de usar distintos colores para que se vean los grupos. A ver, uso algún color que no haya usado. Este no lo sé, me parece. Bueno, un grupo sería este de acá. Otro grupo, vamos a usar otro color que no hayamos usado. Bueno, el verde ya lo usamos, el violeta, el verde ya lo usamos, el celeste. Otro grupo podría haber sido este de acá con este de acá. Y finalmente me quedó un grupo ahí de ceros, que son los dos que están en el medio. Que podemos usar alguno más psicodélico. Ok. Entonces, la idea es, yo tengo que armar los grupos para este conjunto o este grupo que es verde, no sé cómo llamarlo, fucsia, eh, el celeste este raro y este color que es combinación de, no sé, de varias cosas. El grupo verde, ¿cuál sería el color del grupo verde? ¿Cuál sería, digamos, el elemento que representa? Acuérdense que estamos representando maxi términos acá, o sea, o sumas de funciones, porque estamos agrupando los ceros acá. Entonces, este grupo A más B más C negado. quería, claro, como se interpreta al revés, yo tendría, como la A siempre aparece con cero, aparece la A normal, porque se interpreta al revés, cuando agrupo los ceros. Como la B siempre aparece con cero, aparece normal. Y como la C siempre aparece con 1 para este grupo, aparece la C negada. Por eso digo que este es un maxi término, porque tiene todas las variables, la A, la B y la C, de alguna manera las tiene. Ahora, ese es el grupo más grande que va a haber, ¿no? De productos. Después aparece otro, que es este que lo llamé violeta, no sé si violeta, fucsia o como lo llamamos, pero ese, o magenta, es el color, es el que está ahí. La A, por ejemplo, ¿va en ese grupo? No, No. Porque cambia sus valores. representa con 1 y 0. Claro. Lo que sí van son la B y la C. ¿De qué manera la B? ¿De qué manera la C? Porque B negado por C. queda B negado, no por C, más C. Porque Más C, estamos perdón. agrupando los ceros ahora. Ahí está. Entonces, este sería el grupo este, violeta. Después vendría el celeste, que es el que agarra los dos de acá con los dos de acá. Que en ese grupo, des en cuenta que, por ejemplo, la A, ¿cómo va? Negada. Negada. Más. ¿Quién? C. Más C. La B no va porque la B intercambia. Entonces va S más C. Ok. Y viene por último el grupo este con este color raro, que no sé, es una combinación del. Que la A va, o sea, le hago un paréntesis, esperen, que le hago un paréntesis. La A va, pero va negada. Más. Bueno, y en este grupo aparece también la B y negada. La C no aparece porque la C para este grupo intercala entre 0 y 1. Bueno, y ahí está. Esa cosa que tengo ahí, eso es ¿No la hay más B función. ahí? ¿Más B negada? El Sí, es último. más B. Sí, sí, porque puse C negada. Un desliz. A ver.
Genial, gracias. Entonces, así tenemos la negada y tenemos la B. La B negada, ¿no? Porque siempre aparece con 1 para el grupo. Ahí está. ¿Todos de acuerdo, chicos? Iván, yo tengo una pregunta. ¿No se podría Sí. haber armado el grupo de 100 con 010? Este de acá con este. Para repetime. ¿Correcto? Este con los dos de la punta. 100, Sí. correcto. Con este. No, ¿Con no se podría. 010? No, Ah, ok, porque, a ok. ver, por como me decís vos, lo escribo lo que me estás diciendo. Vos decís, tenés razón, esta posición es la 1, 0, 0. Y esta que está acá en la punta es la 0, 1, 0. Correcto. Entonces, ¿son adyacentes estos dos? Y sí, O sea, porque si no, porque tenés que modificar dos números para claro, llegar al otro, ¿no? Ah, ok, ok. exactamente. Yo este 0 lo tengo que pasar, este 1 a 0 y este 0 lo tengo que pasar. O sea, por eso no son adyacentes. Perfecto. Por eso no se pueden juntar. Gracias. No, no. Bueno, ahí quedó esa función. Bueno, ahí donde venía, me decía, una vez que representaste esta función, bueno, sigamos leyendo, dice, construye la tabla de Carnot, esto, para representar la función t. O sea, construimos la función y transcribimos los unos. Eso es ya representar la función t. La función representada como suma de productos, o sea, te está diciendo, armar los grupos, representar la función como suma de productos, y esa representarla con compuertas NaN, te decía. O sea, esta primera con compuertas NaN. Y la otra, representarla con compuertas NOR. Prácticamente pedía eso. Entonces, a ver, voy a copiar esta primera. La copio únicamente para tenerla más a mano. La alejo un poquito. Para que no mezclarse con eso. La tengo ahí. Vamos acá. Bueno, y esa es la que voy a representar con compuertas, como dijimos ahora, NAND. Lo escribo. Compuertas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, a ver. Creo que voy a usar el dibujito, podría usar lo que subió Federico, pero todavía no le agarré la cancha a usarlo bien a eso. Está bueno el programa. Está bueno porque es simple, pero digamos, todavía no le agarré la mano para dibujar bien y estuve probando hoy a la tarde y tardaba demasiado. Así que por ahí lo voy a hacer acá a mano. Y lo que sí voy a copiar, a ver, denme un segundo que del PowerPoint voy a copiar las compuertas para empezar a pegar. A ver, por ahí podría copiar esto. Me pasa que voy a tener que borrar algo acá. Bueno, y esta me conviene. Bueno, voy a copiar las compuertas originales. Estas. Acá, vamos acá. Voy a pegar por acá esto. Para tener las compuertas básicas, por lo menos. Bien, entonces, esto empieza así, ¿no? Yo tengo tres variables. Las puedo listar de distinta manera. Tengo la variable A, la variable B y la variable C. Algunos la ponen verticales, otros la ponen horizontales. Es a gusto eso, en realidad. No es lo importante, ¿no? Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, yo voy a necesitar tanto en las A negadas como la A. Voy a necesitar las dos. Entonces, supongamos que quiero armar este producto primero. En ese producto aparecen las tres variables negadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la A, va a salir de acá, la voy a negar automáticamente ahí, la B la voy a negar un poquito más abajo para tratar de ser ordenado, y la C la voy a negar todavía un poquito más abajo. ¿No? ¿Qué significaba usar compuertas NaN para negar una variable? ¿Cuántas compuertas NaN necesitaba? Una sola. Entonces vamos a hacer eso, hacemos el camino. Acá, esto lo voy a hacer a mano porque si no tengo que rotar esa imagen y por ahí tarda un rato más. Entonces hacemos esto. Bueno, y acá ya empezaba a salir la variable, ¿no? Una vez que usaba una compuerta NaN, esa es la equivalencia que uno en realidad se tiene que acordar, porque después siempre pasa lo mismo. Y de acá sale la compuerta, la variable A negada. Lo que estaba diciendo es que ahora, para no ponerme a hacer ese dibujo horrible que me sale todas las veces, voy a copiar esto. Copio eso, vámonos, peguémoslo. Y ahora, esto mismo es lo que va a pasar acá. Esto mismo
Es lo que va a pasar acá. Bien, en este momento entonces tenemos, bueno, con las tres variables hicimos lo mismo. Acá tengo A negada, en este tramo tengo B negada, en este tramo tengo C negada. Bien, yo ahora tengo tres variables negadas. ¿Y ahora qué tengo que hacer con esas tres variables? Con A negada, B negada, C negada. Ahí va. Tengo que hacer un producto de las tres, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuántas compuertas necesitaba yo para hacer un producto? Un AND, ¿no? ¿Qué me dicen? 2 compuertas. Necesitaba dos compuertas. O sea, dos compuertas para... A ver. Eso sí Sí. tenía dos variables, ¿no? Pero acá, ¿cuántas variables tengo? 3. Tres. Entonces, en realidad, yo, como acá tengo más variables, a ver, voy a hacer esto. Esa es la negada. Vamos a tratar de que no se superpongan. Esta es la... No me está escribiendo mal. Esta es la B negada. Y esta de acá es la C negada. Ok. Entonces, lo que yo necesitaría, si tuviera nada más esas dos variables de ahí, lo que uno haría a continuación es... Bueno, en verdad necesitamos dos compuertas igual, pero lo que quiero decir es... A ver, vamos acá. Me corro. Yo voy a venir acá. Bueno, ahora la copio para que sea más fácil manejarla. A ver, la podía cortar directamente de ahí. Eso es lo que no me acuerdo. No, no me deja. Necesito el cortar. A ver, ¿dónde estás? Se me cerró. Bueno, denme un segundo que voy a... eso lo hago para que quede más lindo el dibujo, nada más. Queda más lindo, no sé. A ver, corto eso. Ahí. No, no me deja. Bueno, lo hago más. Bueno, entonces lo que va a pasar es que estas tres van a entrar en una compuerta... A ver, voy a hacer acá una compuerta NAND. Este es el... Bueno, va a entrar una, va a entrar dos, va a entrar tres. Y esa es la primera compuerta NAND donde van a entrar esas tres variables, negadas ya. Y después, a continuación, va a ir otra compuerta NAND más. Entonces lo que va a estar saliendo de acá, cuando agregue esas dos compuertas NAND una a continuación de otra, que deberían ser exactamente iguales los dibujos, va a salir justamente lo que quería, que es el producto A negado por B negado por C negado. O sea, ya tengo lo que sería el primer término que yo quería. Bueno, con las otras variables voy a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ya el B negado lo tengo, lo puedo sacar desde acá. El A lo tengo, el C lo tengo. El A y el C los puedo sacar directamente desde acá arriba. Bueno, entonces lo que voy a hacer es eso. Este camino va a ser el A. Este camino de acá va a ser el C. O sea, si quieren, acá lo decimos, esta es la... Por acá viene A, por acá viene C. Corro, por acá viene C. Eso no es anegado, esa rayita no sería más. Este es A, este es C. Y después el B negado lo puedo obtener, bueno, de acá. O de acá, de cualquier camino. ¿Después lo necesito de vuelta? No. Bueno, entonces el B negado, por ejemplo, lo puedo sacar de cualquiera de estos caminos, por ejemplo acá. Este es el B negado. Bueno, y lo que necesito de vuelta es hacer un producto entre esas tres variables. Entonces, una vez más, voy a hacer una compuerta NAND, donde van a ingresar las tres. Y después a continuación voy a hacer otra compuerta NAND. Y lo que tengo en este momento es ese producto que es A por B negado por C. Entonces ya tengo el segundo término. Bueno, con el tercero muy parecido. Lo que necesito es el A negado, que el A negado yo lo tengo por esta altura. Entonces, lo que pasa es que quiero... ¿Le da lo mismo donde lo ponga? Si lo pongo acá al medio o lo mando para abajo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Dónde prefieren que ponga este término? ¿O dónde lo van a ver mejor? ¿Quieren que lo ponga acá al medio o quieren que lo ponga abajo de todo? Abajo está bien, ¿no? Sí, en verdad, de abajo simplemente lo que voy a tener que hacer es correr a B, ¿qué necesito? A B y a C hacia abajo, nada más. Voy a tener que hacer bajarlos hasta abajo de todo. Bueno, lo hago abajo de todo. Yo lo que necesito para este producto es A negado. A negado yo lo tengo por acá. Ya podría ser esto.
lo hago a mano. ¿Sí? Acá estaba negado, lo necesito. Necesito después B y C. Bueno, B lo tengo por acá, lo voy a tener que, Qué lío me por metí eso esto. digo que se cruzan. Este es B, este es C. Que lo puedo sacar de acá o de ahí mismo. Bueno, lo saco de acá. Este es C. Queda engorroso el dibujo, pero digo, lo que se tiene que entender es que termina entrando. Estos tres, ya tengo, ahí ya tengo las tres variables que necesito. Uno es A negado, otro es B y otro es C. Los hago entrar en dos compuertas NAND para obtener el producto. O sea, estos tres van a entrar en una compuerta NAND. Esta y esta. Donde recordemos, esta que está acá, por si alguna le queda duda, es A. Esta que está acá, no, perdón, ¿estoy diciendo bien? No, estoy diciendo mal. Esta que está acá es A negado. Esta que está acá es B. Y esta que tomé de acá es C. Entonces, acá lo que termina siendo, cuando entra en la primera compuerta NAND y después cuando pongo la segunda, bueno, acá saldría lo que sería el producto A negado por B por C. Bueno, llegué a ese paso. En ese paso tengo los tres términos, ¿no? Que son, cada uno hace referencia a cada uno de estos caminos. Ahora yo lo que necesito por último es una suma entre las tres funciones. Entonces ahí viene otra vez la equivalencia esa. Si quiero hacer una suma, ¿cuántas compuertas necesito? Tres compuertas para hacer una suma. Para hacer una suma entre... ahí está el tema. Si yo tengo dos términos nada más, necesito tres compuertas para hacer la suma entre estos dos. Pero como aparece uno más, van a ser cuatro compuertas en este caso. O sea, lo que quiero decir, si tuviera estos dos solos, lo que tengo que hacer es esto. A este lo tengo que meter en una compuerta NAND. A este de acá, ahí voy a una compuerta. Lo tengo que poner en una compuerta NAND. Otra compuerta. Y estos dos terminan yendo a una última compuerta NAND. Y esas son las tres compuertas que tengo, pero esas tres compuertas las tengo si tengo dos términos nada más. O sea, si tengo una suma de dos cosas. O sea, de este con este. Como hay un tercer camino, entonces tengo que hacer lo mismo. Tengo que meterlo a una compuerta NAND y de ahí recién vale la compuerta final. Bueno, y acá, finalmente, lo que sí voy a obtener va a ser la función que se llama T. Lo que viene por último es la simplificación, decir, bueno, ¿cuántas veces usé compuertas que se deshicieron mutuamente? Y generalmente esas compuertas que usé están en estos caminos. Es decir, date cuenta que acá entraron estas tres variables, A, C y B negado. Les hiciste algo, y después, o sea, las negaste, porque cuando usas una compuerta, las negás, y después a lo que salió lo volviste a negar. Entonces, esto que entraste es como que esta compuerta con esta se van a ir. Porque siempre que usas una compuerta NAND, se niega lo que entró. Bueno, acá lo negué y acá lo volví a negar. Entonces es como decir que estas dos se cancelan mutuamente. No me sirven para la función. Lo mismo puedo hacer de los otros caminos. O sea, de este camino, acá entraron tres variables distintas, eso estaba bien, pero después a la misma variable la negué, a lo que salió de acá, lo negué y lo volví a negar. Por eso, una vez más, esto tampoco iría, se simplifica. Y lo mismo se podría hacer de este camino. Entraron tres variables distintas, hasta ahí estábamos bien, pero después a esas tres variables las negué, es lo que hice acá, y después a esa misma variable que salió la volví a negar. Pero negar dos veces es como decir que no hice nada. Entonces, finalmente, lo que termina quedando son, bueno, las tres compuertas iniciales que tuve que usar para negar las variables, 3, Y la última. estas, 4, 5, 6, y la última, y la 7. Estas intermedias las necesitaba porque en estas intermedias es donde se producía el término, donde se efectuaba el producto de las tres. O sea, prácticamente es, acá trato de ubicar las variables, las negadas o las normales. Esto las multiplica, ahora en el primer término, el segundo y el tercero, y cuando vengo directamente al final, es como que esto los termina sumando. ¿Se entendió, chicos? Bueno, esa es la idea. O sea, simplemente entonces el único orden que hay que seguir, más allá de esto, de que es engorroso, porque el circuito queda, digamos, superpuesto, porque es como que tengo que usar
No se mezclan. Prácticamente la B y la B negada. Tengo que usar la C y la C negada. Tengo que usar la A y la negada. Prácticamente tengo que usar todas las combinaciones tanto de variables normales como negadas. Por eso es como que queda tan engorroso este circuito acá. Pero después, más allá de, una vez que tenés la variable, negado normal, lo importante es saber que para hacer una negación necesitas una sola compuerta. Para hacer una negación de una variable, ¿no? Necesitas una sola compuerta. NaND. Para hacer el producto necesitas 2, para hacer la suma necesitas 3. Digamos, bajo esa equivalencia y respetando esas ideas, podés armar el circuito. Y después al final fijarte que tenés que simplificar. Bueno, Profesor, exactamente. Tengo dos dudas. Ah, perdón. No, Avanza, decime, Gastón. le hago una preguntita. ¿Se puede marcar también adentro de la llave NaND el término que sería, si uno puede, para que no se mezcle todo y se confunda? ¿Cuál es el primer término, el ¿Puedes segundo marcar qué término? cosa? Claro, en la primer compuerta ahí, yo por ejemplo, el primer término le pongo 1, que hago A negado por B negado por C negado, ¿sí? Sí. Porque Sí. como hacemos tantas llaves, si nos ¿Vos decís cruzamos acá todo, ponerle como 1 una como cosa para decir que es el primer viendo. término? Claro, para no... Sí, sí, acá a ver, lo puedo poner así. Por ejemplo, Acá lo que estamos haciendo, el del medio sería el primer término. en nuestro caso, el primer término sería el del Este medio, sería, exacto. Este es el 1, claro, el naranja. Después, este claro, sería donde se produjo el rojo, el 2. Perdón, el azul el sería. segundo El término. azul, el segundo término. Porque después uno se termina haciendo una Esa sería. mezcolanza y yo recién me estaba confundiendo y dije, me equivoqué, empecé a No, sí, borrar y después me entré a mirar de vuelta y me dije, no, este es el segundo término, no es el primero. Y claro. viste, como que se te mezclan. Bueno, sí. Entonces, por acá se produjo el producto del primer término del azul. Bueno, ahí lo marqué con colores. Que es este. Bueno, que es este. Donde las variables que tenían que ingresar era, bueno, A, C y B negado, que son las tres que están acá. En este se produjo el primer término, donde los que ingresaron fueron A negado, B negado, C negado. Y en este, donde se produjo el tercer término, que es A negado, B, C. Bueno, que es la que marcamos acá. A negado, B, C. Bueno, y de esos tres términos parece que alcanza de esos tres términos ir a una última compuerta NaN y producir la función T. O sea, si yo sigo este camino, voy a ver que termina quedando esa función. Como suma de productos, o suma de mini términos en este caso. Bueno, de ahí ¿lo podría reescribir de vuelta? Sí. ¿Sería muy difícil? No. O sea, pero ya lo de reescribirlo de vuelta es simplemente agarro acá, lo llevo hasta ahí. Profesor, no entiendo bien la última parte cuando, o sea, todos los productos se suman y ahí son dos compuertas para sumar, ¿no? Sí. ¿No eran dos? Sí, son tres compuertas para sumar. Ajá, y a ver. La compuerta OR O sea, no era dos, porque la había anotado dos, me pareció. a ver, para que Para hacer un la OR, o comparto. sea, hacer una suma. Para hacer una suma, ahí te muestro lo que sale. Sí. A ver, pusimos en Pero Power. estas son compuertas NaND, no son compuertas. Estas son compuertas NaN, por eso. Ah, vos dijiste compuertas NOR. A ver, pará. Acá, pero A ver, ahora que voy a la equivalencia del la Power. lógica. Esta es NaN, esta. O sea, para hacer con compuertas, bueno, acá lo tengo, ¿no? Para hacer con compuertas en NaN una suma, un OR, necesitas tres compuertas. Tres compuertas porque estás sumando dos variables. A más B. Entonces, a la primera variable la tenés que negar, a la segunda variable la tenés que negar, y después aparece una última compuerta, NaN en este caso, que las suma y las niega. Perdón, NaN que las multiplica y las niega. Y por eso termina quedando una suma. Ah, Por eso, y si usara las compuertas, las otras, es lo mismo, la las lógica es la NOR, misma. no, si con compuertas NOR quiero hacer un OR, ahora necesito dos. Si con compuertas NOR. Ok. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, pero hay cuatro. Hay cuatro. O sea, porque está bien, porque hay un término que no quedaría si seguimos esa lógica, faltaría el último término. No entiendo bien de lo que me estás diciendo. Vos estás hablando de la equivalencia acá. Pero hay cuatro, en realidad hay cuatro acá, no hay En tres. el nuestro sí, en el nuestro hay cuatro. Hay cuatro porque no hay solamente dos variables. Acá usa cuatro compuertas porque las variables que ingresan las tiene que negar. Entonces acá las únicas variables que hay es A y B. Entonces usa una compuerta para negar A y una compuerta para negar B, que son dos términos distintos. Y después los manda a la compuerta final. En nuestro caso no hay dos términos, Sí. hay tres. A ver qué pasó al pizarrón de lo que te estoy diciendo. En nuestro caso, la diferencia es que nosotros veníamos con tres términos, que son, bueno, que son esos que llamamos
1, 2 y 3. Entonces, a este Sí. le tenía que aplicar una compuerta NAND para negarlo. A este le tenía que aplicar Claro. una compuerta NAND para negarlo. A este para negarlo, y recién ahí van a la compuerta final, donde genera la función T. Claro. Bueno, y de ahí justamente sale la función. Pero bueno, eso es porque hay 3 términos justo en este caso. Aparte, sí, pues ahí entran 3 términos en total. Claro. Y- O sea, cuando hago el producto ese problema no lo tengo, pero por ahí cuando hago la suma me conviene hacer esta separación de que niego cada uno de los caminos y después van a la suma final. Bueno, y ahí quedó. Iván, yo quería preguntar, de la salida de una compuerta, ¿puedo sacar 2 conexiones? O sea, digamos, yo niego A y ¿Vos tenés necesito esto? un... ¿Esto Bien, o sí? si digamos yo Claro. niego una, ¿puedo sacar una para una compuerta y otra para una compuerta de la misma negación? A ver, para que te entiendo. Vos me estás diciendo, yo tengo, a ver, por ejemplo, este es A, vamos a escribirlo. Este es A. Lo haces Sí, entrar, esto es una compuerta NAND, por lo que estamos diciendo ahora, y correcto, acá sale A negado. Sí. correcto. ¿Y De ahora ahí, qué querés decir? de ahí puedo utilizar esa negada para una compuerta y de esa Sí, misma salida otra negada para otra compuerta. sí, sí, Veo que lo totalmente. hicieron y solo es para aclararme la Sí, sí, duda. una negada la puedes usar para una compuerta, porque qué sé yo, se combina con otra variable, con B, Bien. y después si hay una variable C la puedes usar con la otra A negada que tenés. Y se pueden usar en 2 caminos distintos. Y de la conexión como tal, digamos ahí donde está el cableado que va debajo de, digamos, si fuera estoy haciendo un cableado, yo lo puedo sacar una conexión para conectar a otra compuerta sin tener que salir desde la raíz. Sí, sí, más vale. Son los empalmes que hace uno. Ahí va. Que eso es lo que estaba tratando de entender porque en los dibujos que había realizado yo trataba de salir desde la Desde el desde la principio. primera letra, digámoslo así. Y se Ah, armaba un despelote. Gracias. no, está bien. Igual se arma medio, porque como que se empiezan a cruzar, si es muy engorroso. Bueno, pero bueno, se puede hacer. Como puede hacer, se puede hacer. Bueno, esto es lo último que tenía para decir. Era más que todo para recordar la actividad. Lo mismo que hice ahora, acá lo podría hacer. Uy, no quiero hacer eso. Lo mismo que hicimos acá lo podría hacer con las compuertas, bueno, con las otras, ¿no? Con las NOR. Porque la tarea que les había quedado a ustedes era, bueno, hacer esta función con compuertas NAND y hacer esta con compuertas NOR. Que como se dan cuenta, bueno, tiene más términos. En ese sentido va a tener más compuertas, porque tengo que hacer más operaciones, pero tiene menos, creo que tiene menos variables o tiene las mismas. A ver, A parece igual y negada. O sea, ese ya, B parece igual y negada, y C, no, tiene la misma. Este es más engorroso, pero digo, se puede hacer de la misma manera con compuertas NOR. Tiene un término más, de hecho. O sea, para practicar, no sé si le habían terminado la tarea, la habían entregado. Vi que entregaron un par y todavía no llega a corregirlas. Y bueno, nada. El dibujo va a ser también engorroso, pero digo, como para practicar está bastante bien. Así que se los dejo. Bueno, la idea ahora de lo que vamos a hacer es, esa es la práctica de Boole, obviamente hay que hacer ejercicios. Y después, hoy tenemos que empezar a presentar la unidad que sigue, que es la unidad de matrices. A ver, ¿dónde está esa unidad de matrices? Esto no, esto lo puedo cerrar. Vamos de vuelta. Ah, ya la encontré. Entonces lo que tenemos que presentar hoy es la unidad, ahora sí, de matrices. ¿Qué es esto? O sea, nosotros en la fecha del primer examen que tenemos entran, digamos, la primera unidad, que es la de Boole completa, donde obviamente después cuando llegue el momento vamos a poner modelos de ejercicios de parcial y cosas por el estilo. Y entra de la unidad esta de matrices una parte, no entra completa esta unidad. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a presentar los primeros elementos de esto y después podemos dejar como tarea algo más de compuertas para practicar o hacer alguna más. Bueno, y algo de esta como para practicar las operaciones básicas. O sea, hoy lo que vamos a hacer es lo que hicimos cuando vimos álgebra de Boole. Vamos a presentar las operaciones básicas de matrices y vamos a dejar una tarea para practicar esas operaciones básicas, que son muy intuitivas, así que no se hagan problema por eso. Vale, las propiedades de Boole por ahí también eran intuitivas, pero acá
las operaciones son las básicas, las que vamos a ver. Bueno, no sé si todos saben lo que es una matriz, pero ahora vamos a decir primero el uso que tiene. Las matrices se usan en informática y son utilizadas en todo lo que sea computacional, en todo lo que tenga mucha cantidad de datos, en todo donde se tenga que trabajar con sistemas de ecuaciones. De hecho, las matrices se usan como elementos con los que se operan para encontrar soluciones a problemas. ¿Sí? Especialmente en la manipulación de datos. Y datos que son muy numerosos. O sea, yo estoy hablando, no sé si algunos conocen el Excel, por ejemplo. Bueno, el Excel no llega a ser una base de datos. Una base de datos tiene miles de registros. Pero quien trabajó en un Excel y vio una grilla en el Excel, bueno, eso sería un conjunto de datos que lo trabajan de la misma forma que lo trabaja en Excel, con celdas, de cierta manera. O sea, las matrices es una forma de presentar la información que permite hacer operaciones con esos elementos, suma, productos, divisiones, proyecciones, bueno, un montón de cosas. Se trabaja en electrónica, bueno, para la construcción de carteles, o se puede trabajar en electricidad para resolver circuitos electrónicos, o sea, para encontrar soluciones de resistencias, de intensidades, bueno. Para muchos, en verdad las matrices es el elemento más usado para resolver problemas que hay. Y sobre todo problemas de gran cantidad de datos. Yo estoy haciendo una maestría y en todo momento hacemos operaciones con matrices. Porque bueno, es la forma de trabajar como digo, con los problemas en muchas dimensiones y con muchos datos. Entonces primero tenemos que definir qué es una matriz, para el que no tenga idea. Entonces vamos a decir esto. Una matriz se representa con letra mayúscula y se dice que ese es un elemento que pertenece a un conjunto que está en Rm por n. Nosotros, este conjunto R, ya lo habíamos visto en la nivelación. Cuando decíamos que un número pertenecía a los reales, queríamos decir que era un numerito que está, que está o en los naturales, o en los enteros, o en los racionales. Eso queríamos decir cuando nos referíamos que un número pertenecía a los reales. Acá se representan los elementos con letra mayúscula, las matrices, y se dice que están en Rm por n. Donde ese elemento se dice que es un arreglo rectangular, o sea que tiene forma de rectángulo, y tiene m por n números reales ordenados, en m filas y en n columnas. O sea, esto que muestro acá son, por ejemplo, matrices. ¿Por qué digo que es un arreglo rectangular? Porque dense cuenta que si uno se pone a trazar, digamos, por los números, como si fueran vértices, líneas, es como que acá queda formado un rectángulo. Un rectángulo que tiene 2 elementos en la base y tiene 3 en la altura. Lo mismo, esto es una matriz, porque tiene, digamos, forma de rectángulo, y tiene simplemente estos 4 elementos. Y esto es una matriz, porque es un arreglo rectangular, tiene forma de rectángulo, y tiene 3 elementos en las filas y 3 elementos en las columnas. Parecida a la tabla de doble entrada, pero no tanto. O sea, porque no es exactamente, tiene una onda eso, pero no es exactamente eso. Entonces, esto es una matriz. Esta matriz no tiene un solo número. No tiene el 1 nada más, sino que tiene todo un conjunto de números. El 1, el 4, el 3, el 5, el 2, el 1, que representarán algo. Que todavía no estamos diciendo eso, pero en un comienzo esto es una matriz. ¿Me siguen lo que voy diciendo hasta ahora? ¿Chicos? Sí. Bueno. Sí. Entonces, una matriz es esto, Sí, es un arreglo de numeritos. Que después vamos a ver cómo relacionamos nosotros con lo que queremos o vamos a presentar después. Para denotar las matrices se utilizan letras mayúsculas. O sea, cuando yo me refiero a A mayúscula, voy a estar hablando de una matriz, que tiene ciertos elementos. Pero para hablar de sus elementos, vamos a usar letras minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos elementos que tiene la matriz, yo me voy a referir a ellos, pero usando una A minúscula, no una A mayúscula. Y cada uno de los elementos de la matriz puede ser identificado por su posición con respecto a la fila y a la columna. Pongámonos de acuerdo en esto. O sea, ¿qué son? El 1, 4, ¿qué es? ¿Es la primera fila o la primera columna? La primera fila. La primera fila. Donde está el 3, 5 es la segunda fila. Y donde está el 2, 1 es la tercera fila. O sea, la A tiene 3 filas. Y columnas es la que se forma con el elemento... ¿Cómo? Perdón, Iván, ¿y se cuenta primera, segunda, tercera fila siempre de arriba hacia abajo? Exactamente. O sea, esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera. Y en columnas, las columnas se cuentan, digamos, la primera columna es la 1, 3, 4, y la segunda columna es la 4, 5, 1.
O sea, entonces, y las columnas se cuentan de izquierda a derecha. Primera columna, segunda columna. Por ejemplo, esta tiene la primera columna, la segunda, la tercera. Entonces yo me podría querer referir, por ejemplo, a ver, acá uso el lapicito del PowerPoint. Yo me podría querer referir a lo que, ¿cuál es el elemento? Vieron que los elementos los voy a señalar con letra minúscula. A minúscula, que está en la posición, por ejemplo, 2, 2. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 2, 2? Es el 5. ¿Por qué está en la posición 2? Porque está en la fila 2, o sea, está acá, y en la columna 2. Y justamente ese es el elemento 5. Así podría referirme al elemento que está en la posición, por ejemplo, 3, 1. ¿Cuál es el elemento A? Eso es una A, que está en la posición 3, 1. Es el 2. Porque está en la fila 3, 1, 2, 3, y la columna 1. O sea, esta. Es este elemento de acá. Bueno, entonces, como dijimos recién, esto dice simplemente cómo nos vamos a manejar para referirnos a un elemento. Si es una letra mayúscula, es una matriz. Y si es una letra minúscula y se indica su fila y su columna en ese orden, el primer elemento me indica la fila, el segundo la columna, voy a poder saber qué número es. Por ejemplo, para esta matriz, ya vamos a usar otro color, si no se mezcla, por ejemplo celeste, para esta matriz que está acá, uno podría armar del elemento B, B minúscula, y podría hablar del elemento B, fila 1, columna 3. Que vuelve a ser, en este caso, ¿cuál es el elemento que está en la fila 1 en la columna 3? El 5. O sea, es este de acá. Está en la columna 3 y hay una sola fila, así que... O si quisiera hablar de elementos de la tercera matriz, uso otro color, por ejemplo, esta es la matriz. Esa C tendría que ser mayúscula, salió minúscula por un error del tildado. La matriz C mayúscula. Y podría hablar del elemento C que está en la posición... perdón, a mí me faltó. Que borro. C minúscula, que está en la posición, por ejemplo, en la 2, 3. Es el 4. Claro. Bueno, entonces lo importante hasta ahora que estamos diciendo es que nosotros para referirnos a una matriz vamos a usar letras mayúsculas. Y para hablar de sus elementos usamos la letra minúscula y la posición en la que se encuentra ese elemento. De esta manera, bueno, acá dice A y J, y, a ver, uso el microláser. O sea, en este momento I se refiere a las filas y J se refiere a las columnas. Indica el elemento que se encuentra en la I-ª fila y en la J-ª, acá faltó fila, y en la J-ª columna. Eso lo podría ir arreglando a medida que lo digo, porque si no, no va a quedar. Ahora déjame ver si lo puedo arreglar ya. Descarto todo eso. En la I-ª fila. Y en la J-ª columna. Y esta C, no sé si la puedo editar. No, pegamos la imagen directamente. Bueno, no importa. Y en la J-ª columna. Ok. Bien. Sigamos un poco más. De esta manera, la forma general de una matriz perteneciente a Rm por n será tal que vos tenés, bueno, la matriz y acá empezás a hablar de sus elementos. A-1, 1, 1, 2, 1, 3, haciendo referencia a que todos estos están en la primera fila. 2, 1, 3, 1, bueno, los que están en la columna, y así podés hablar de todos los elementos que están en la matriz, o ubicarlos. Las matrices se diferencian por su orden, donde el orden establece a partir, se establece a partir de la cantidad de filas que tiene y de las columnas que tiene. Por eso se usa esta notación acá, bueno, que es R a la M por N, donde M indica la cantidad de filas que tiene, e N indica la cantidad de columnas que tiene. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿de qué tamaño, me preguntan, serían las matrices de la diapositiva anterior? A ver, vamos a eso. Por ejemplo, esta matriz A, ¿de qué tamaño sería? Voy a usar rojo. A pertenece 2. a los reales de cuántas filas y cuántas columnas. 2 por 3. Al revés, porque primero se indican las filas 3 y por 2. después se indican las columnas. 3 por 2. Tiene 3 filas, 1, 2, 3 y 2 columnas. De la misma manera, a ver, creo que he usado celeste, la matriz B.
pertenece, el orden se llama esto, ¿no? ¿A qué orden pertenece? ¿A los reales de cuánto? 1 por 4. 1 por 4. Tiene una fila, tiene 4 columnas, y de la misma manera, bueno, la última matriz, la C mayúscula que tendría que ser, es 3 por 3. De estas tres matrices, hay una matriz, esto aparece después en las definiciones, pero hay una de estas tres matrices que se llama una matriz cuadrada. ¿Cuál de las tres le parece que es la matriz cuadrada? La de 3 por 3. La de 3 por 3. ¿Por qué? Porque forma un cuadrado, porque tiene igual cantidad de filas que de columnas. Esto, vamos a describirlo, bueno, lo podría escribir ahí. A esto se le llama, a la C se le llama una matriz cuadrada. En general, cualquier matriz que tenga igual cantidad de filas que de columnas, se le dice matriz cuadrada, como un nombre especial que se le da, ¿no? Y porque con ella se pueden hacer más operaciones que con las demás en general. O sea, tienen un poco más de libertad las matrices cuadradas, o el espacio de las matrices cuadradas. En cambio, a las matrices que tienen una sola fila o una sola columna, generalmente se les suele llamar vector. Que son los casos más particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, esta es una matriz que tiene una sola fila. Entonces se lo llama vector fila, generalmente. Así podríamos encontrar matrices que se forman con una sola columna. Bueno, en ese caso se lo va a llamar vector columna. O sea, yo podría tener ahora un conjunto D, por ejemplo, donde acá tenga los elementos 1, 2, 3, 4. Y esto, como tiene... ¿A qué tamaño pertenece esto? ¿A los reales cuánto? ¿3 por 1? 4. 4 por 1. 4 por 1. Ah, no vi, perdón. No vi el. Estoy tapando el 4. 3 por 4. Claro, entonces como tiene, en este caso tiene una sola columna, el otro tiene una sola fila, a este se lo suele llamar un vector, como un nombre especial que se le da, ¿no? Un vector columna. Entonces, es como que dentro de las matrices se diferencian estos casos. Los casos de las matrices cuadradas, porque tienen igual cantidad de filas que de columnas, y los casos de los vectores. ¿Sí? Porque es como que con los vectores se puede hacer también un análisis particular. O sea, es como que se puede determinar que esto es parecido a hablar a R4. O sea, se puede hacer una relación entre una matriz que es de tamaño 4 por 1 y un vector, y un número que vive en R4. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, presentamos las matrices, hablamos de los tamaños, de los órdenes, y aparecen algunas definiciones. Definición, igualdad de matrices. Nosotros vamos a decir que dos matrices, A y B, del mismo tamaño, son iguales, sí, solo sí, son iguales elemento a elemento. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, es por ahí demasiado redundante lo que dice esto, que me está diciendo, vos tenés una matriz A, que tiene, ponele que tiene acá el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4. Esa es la matriz A. ¿De qué tamaño es? 2 por 2. Es 2 por 2. Ok, esta es la matriz A, de 2 por 2. Y suponete que vos tenés otra matriz B. Y yo te estoy diciendo que la matriz A es igual a la matriz B. Entonces, de esta matriz B sabés varias cosas. Primero, ¿de qué tamaño es? 2 por 2. 2 por 2. O sea, no puede ser otro tamaño, sino que A y B tienen, eso es lo que dice acá, ¿no? Tienen que ser del mismo tamaño. Y no solo eso, si te estoy diciendo que A y B son iguales, es porque el B... También son iguales, ¿no? Claro, las componentes son iguales. En la posición 1, 1 tiene el 1. En la posición 2, 2 tiene el 2. En la posición... perdón, este es 1, 2. En la posición 2, 1, fila 2, columna 1, tiene el 3. En la posición 2, 2, ahora sí, tiene el 4. O sea, eso es lo que dice esta parte de acá. O sea, dos matrices son iguales porque son idénticas, posición a posición. No solamente en los números, porque yo después podría tener otra matriz que tenga el 4, tenga el 3, tenga el 2 y tenga el 1 en sus elementos. Que sea de 2 por 2, pero no los tiene en las mismas posiciones. O sea, este 4 que está en la posición 1, 1, este lo tiene en la posición 2, 2. Por eso el A y la C no son iguales, pero el B y el A y el B sí. Eso que estoy diciendo que parece una pavada, que uno dice, y sí, es obvio, son iguales porque tienen los mismos números y están en la misma posición, es lo que en ocasiones no se llega a ver y nos va a ayudar a resolver
ecuaciones a nosotros. Esto de Vení, decir que dos cosas son iguales, dos matrices son iguales, significa que son iguales elemento a elemento, o posición a posición. ¿Se entendió esto que acabo de decir, chicos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, borra esta porque para que no me ocupe eso. Bueno, lo otro lo puedo dejar. Sigamos un poquito más. Bueno, ahí dice, una matriz se dice cuadrada, se superpuso un poco con lo que anoté, si tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Es lo que dijimos antes, ¿no? Una matriz es cuadrada cuando tiene la misma cantidad de filas y columnas. Una vez que uno presenta un elemento, o sea, en álgebra de Boole habíamos presentado que las variables podían tomar solamente dos valores, 0 y 1. Acá las matrices no pueden tomar solamente dos valores. De hecho, las matrices, por lo que estamos diciendo, pueden ser de distintos tamaños, dependiendo de la cantidad de filas que tengan y la cantidad de columnas que tengan. Y después, en cada posición de la matriz puede aparecer un número real cualquiera. O sea, las matrices son más variadas, tienen más variedad que las que tenían en el álgebra de Boole. O sea, en el álgebra de Boole yo lo que quiero decir es, apareció una variable A y solamente tenía dos posibles valores para tomar, 0 o 1. Acá no, acá aparece una matriz que la simbolizamos con letra mayúscula, y si es de tamaño 2 por 2, por ejemplo, lo que va a pasar es que en cualquiera de estas cuatro posiciones puede poner cualquier número. O sea, acá podría tener un menos raíz de 2, acá podría tener un 3, acá podría tener otro número, qué sé yo, seno de... Bueno, todavía no vimos el seno, no hablemos del seno. Acá podría tener un número cualquiera, y bueno, se puede formar de infinitos números. O sea, las matrices tienen mucha más variabilidad que la que tenían el álgebra de Boole. Pero como es un nuevo elemento, como en su momento fue los elementos de Boole, se presentan operaciones que se pueden hacer con las matrices. Que eso es lo que queremos presentar ahora. Entonces, una primera operación que se puede hacer con las matrices es sumarlas. Pero no cualquier... O sea, yo para sumar dos matrices, lo primero que tiene que empezar a pasar es que las dos matrices sean del mismo tamaño. O sea, A y B tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, si pasa eso, si yo tengo dos matrices del mismo tamaño, sumarlas, lo que me da como resultado es una nueva matriz, donde esa matriz es del mismo tamaño que las matrices que usé para sumar, y los elementos que forman a esa matriz C son los que surgen de sumar posición a posición. A ver si acá puse el ejemplo. Por ejemplo, fíjense, yo acá estoy hablando de A y de B. ¿De qué tamaño es A? 3 por 2. Es 3 por 2. O sea, esta matriz es de tamaño, bueno, lo anoto sin eso, así no se vuelve engorroso, pero esta matriz pertenece a los reales, que serían 3 por 2. Esa es A. La B, ¿a qué tamaño pertenece? Esta. También. Sí, si no fuera el mismo tamaño, ni siquiera podría empezar a sumarlas. Eso es lo que dice acá. A y B tienen que ser del mismo tamaño. Y ahora, si yo quiero sumarlas, o sea, yo quiero hacer esta operación que sería, bueno, ahí lo hice todo de una. Si yo quiero hacer A más B, lo que me dice eso es que, bueno, lo escribo. Si yo quiero hacer A más B, esperen que borro eso, si no lo... No. Lo que tengo que hacer es sumar esta matriz con la otra. ¿Y dónde va a salir la suma? Ah, se suman las filas. Se suma la posición con la posición. Con 1, 1, claro. El 1, 1 con el 1, 1, o sea, sumás 1 más 2, eso es lo que da 3. Sumás el 2 con el 0, eso es lo que da 2. El 0 con el 2, que da 2. El 2 con el 3, bueno, se entiende, ¿no? Eso es lo que dice en esta parte de acá. Profe, Vos obtenés una nueva matriz, esa matriz acá la llama C, esta es la matriz C, el resultado, que cada elemento que tenga la matriz va a salir de haber sumado las cosas que están en la misma posición. Bueno, todo eso que acabo de decir ahora con este ejemplo es lo que dice acá, pero en forma algebraica, ¿no? Con la notación de álgebra. profe, Hasta ahora bastante natural la suma, ¿no? Lo que hace es, entonces, si vos nada más podés sumar cosas del mismo tamaño, y el resultado termina sumando posición a posición. Y eso es lo que devuelvo como resultado. Obviamente, lo último que decía es que esta matriz que obtengo como resultado, esta, también es de tamaño 3 por 2. O profe, sea, esta matriz C, el resultado, es del mismo tamaño que las dos originales. ¿Bien con eso, chicos? ¿Se entiende? Sí, bien. ¿Y esto cómo se lee la expresión algebraica? Vos me decís esta parte de acá. Sí,
Se define por C, I. Claro, o sea, esta matriz, a ver, la escribo. La matriz C, para nosotros, a ver, la pregunta. La matriz C sería esta que tiene el 3, el 2, el 2, el 5, el 7, el 1. O sea que, esto es lo que me dice acá con símbolos es, si vos querés saber lo que está en la matriz C, en la posición 1, 1, lo que tenés que hacer es sumar de la matriz A el elemento que está en la posición 1, 1, eso es lo que dice acá, y el elemento B, lo que está en la posición 1, 1. O sea, este 3 sale de haber sumado este 1 con este 2, que son los elementos que están en la posición 1, 1. Si querés sacar el elemento que está en la posición 2, 3, fila 2, no, 2, 3 no, en la posición 2, 2, tenés que sumar lo que tenga la en la 2, 2, más lo que tenga el B en la 2, 2. Eso es lo que dice esta parte de acá. ¿Se entiende lo que digo? Pero está anotado en forma algebraica, ¿no? Para poder... Bien. Profe, ¿me escucha? No escuché, ¿cómo? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, ahí sí. Consulta, cuando decís que son la suma de números reales, entonces puede decir que me puede aparecer pi, me puede aparecer la raíz de algún número. Sí, totalmente. O sea, esos son números reales. O sea, podrías tener una matriz que en la posición 1, 1 tenga pi, por ejemplo. Claro. O raíz de 2. En verdad puede tener cualquier número real. Cualquiera de lo que ya hemos visto en la nivelación. Bueno, acá pusimos todos números enteros, pero es para comodidad del que lo lee. Pero podrían aparecer cualquier tipo de número. De hecho, cuando realmente lo estás aplicando para resolver un problema, las matrices que aparecen tienen números horribles. 0,0013, 17, bueno, no sé. Son números realmente feos. Sale calculadora. Ahí, en verdad, nosotros lo que vamos a ver acá es aprender a resolver problemas con matrices chiquitos. Cuando uno en realidad tiene que resolver una matriz grande, hay programas que lo hacen, obviamente. Uno trabaja desde la computadora. Lo que nosotros vemos es para entender qué es lo que hace la computadora y poder sacar conclusiones de eso. O sea, para poder decir, bueno, este resultado está queriendo decir tal cosa. Pero en realidad, uno, cuando trabaja con matrices, es raro que haga las cuentas a mano. ¿Sí? Nosotros, como insisto, vamos a hacer cuentas a mano, pero para entender el mecanismo y el procedimiento que hace. No porque cuando vayamos a realmente ejercitarnos y a resolver problemas, lo vayamos a hacer a mano. ¿Puede ser que el teclado de una computadora funcione con un código de matrices? Sí, es como que, a ver si está abierto. Sí, de hecho la memoria RAM usa matrices, ¿no? Para posicionar Sí, datos. todo el tiempo usa matrices. A ver, yo tengo, a ver, déjame compartir algo. Por ejemplo, a ver si lo tengo abierto. Bueno, yo estudio estadística y, a ver, abro el R. Y digamos, ya estoy muy acostumbrado a trabajar con números feos. O sea, uno generalmente quiere que le dé siempre un número entero, un 2, un 3, pero en realidad es como que, bueno, primero hay que aprender un lenguaje y a trabajar con algo. A ver. Bueno, acá no sé. Bueno, déjenme compartirles esto a forma de ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, acá está R. Bueno, por ejemplo, este es un programa que se llama RStudio, que se usa en estadística. Si alguno trabaja en estadística, el año pasado teníamos chicos que trabajaban creo que el Ministerio de Salud y trabajaban mucho con la parte estadística. Bueno, es todo un lenguaje, ¿no? Tiene un script donde vos tenés que aprender a pedir cosas, a trabajarlas. Hay una base de datos. Esta base de datos es una base clásica que acá se registraron, digamos, los datos de los abalón, que es una especie de, no sé cómo llamarlo, de mariscos, donde se trataba de identificar el sexo, el largo, el diámetro, el peso, el peso de las rayas. Es como que hay toda una descripción de cuáles son todas estas variables que se miden. Y todo esto viene dado en matrices. O sea, a partir de toda esa información, fíjense los registros que hay. Son 4.177 observaciones y 9 variables. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene 4.177 filas y 9 columnas, esta matriz. Bueno, a partir de esa cantidad de información, lo que uno trata de hacer es un análisis. Porque es como que acá lo que se quería determinar era la edad que tenían los abalón, esta especie como digo, de mariscos, porque se quería determinar, digamos, cuáles eran los más nutritivos, cuáles eran los más saludables.
Entonces, a partir de todo esto, de esta matriz que es enorme, los anillos que tienen, el shell es la coraza, el peso de la coraza, las vísceras, bueno, todo esto es como que tenía un objetivo, digamos, para las personas que se dedicaban a la pesca. Entonces, es como que con eso se hace un montón de cálculos, de matrices, que nosotros estamos empezando recién. Pero digo, con este elemento para analizarlo, se les toma, bueno, se les puede tomar un promedio como un cálculo básico estadístico, pero se puede tratar de ver de qué depende la edad de los abalones, haciendo un análisis de todas estas variables, haciendo, bueno, operaciones con matrices, que nosotros la única que presentamos hasta ahora es la suma, pero digo, estas son las bases grandes con las que uno trabaja. Y después, a partir de eso, obviamente tiene un script, donde va corriendo variables, bueno, donde tiene que saber qué hace, no solamente hacer dibujos, porque a veces hay que graficarlo para entender la idea, que eso es lo que trata de ver un poco en matemática. Crea variables de colesterol, crea un montón de cosas. Acá no sé si estas las corrimos. A ver. Pero bueno, es como que hay todo un lenguaje. No, acá no corrí. Bueno, pero es como que hay todo un lenguaje para poder analizar esta información, que uno no lo termina haciendo a mano. Pero digamos, para entender un proceso y para que tenga un resultado y vos puedas sacar una conclusión, tenés que mínimamente entender qué está haciendo la máquina, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender, mi idea no es volverlos locos con eso. De hecho, en estadística por ahí van a ver un poco de eso. Nosotros no vamos a trabajar con información cruda y tratando de analizarla porque, obviamente, en el primer año no se ve eso. Pero lo que quiero decir es, en estadística van a aprender para trabajar un poco más los datos y saber cómo se puede sacar información a partir de estas matrices. Nosotros lo que vamos a presentar, las matrices en primer año, va a ser como una forma para resolver sistemas de ecuaciones, que es la forma más básica en la que se puede presentar. Pero después es normal tener una gran base de datos y tener información presentada como Exceles, como tablas. ¿Más o menos me entendieron lo que acabo de decir? Chicos. Sí. Bueno, como digo, Sí, se entendió. esa base que presenté tiene 4.119 filas. Por más que quieras hacer una suma, no te vas a poner a sumar a mano. Vas a hacerlo con un programa. Bien, como la primera operación que presentamos es la operación suma de matrices, existe otra operación que se llama multiplicación por un escalar. O sea, donde lo que se hace es agarrar una matriz y se la multiplica por un número. O sea, un escalar sería un número real, como los que digamos en la nivelación. Entonces, ¿qué significa multiplicar un número por una matriz? Bueno, acá lo que dice, esto está escrito en forma algebraica para que se pueda generalizar. Generalmente acuérdense que la forma de escribir el álgebra es una forma de generalizar las ideas, es una forma de generar la notación. Entonces, acá dice, se los leo traduciéndolo, sea A una matriz que tiene m filas y n columnas, y sea lambda un número real. Entonces, multiplicar un número real por una matriz es lo mismo que decir que me da una nueva matriz, donde esa nueva matriz tiene m filas y n columnas, o sea, la misma cantidad de filas y columnas que la matriz original, y donde los elementos de esa matriz, que acá dice B sub ij, para decirme en qué posición voy a poner esos elementos, surgen de multiplicar los elementos de A por lambda. A ver, bueno, esto, y acá dice, para todo elemento I, que esté entre 1 y m, 1 y m son la cantidad de filas que tiene, todo elemento J, que esté entre 1 y n. 1 y n son la cantidad de J la cantidad de columnas que tiene. Esa es la forma algebraica de generalizar esta idea de lo que estamos diciendo. A ver, si voy a entrar un poquito más. Ahí, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para ver esto. Bueno, ahí. Es decir, B se obtiene multiplicando cada elemento de A por lambda. Acá de ejemplo, ponele que tengo la matriz A, que tiene en la posición 1, 1, el 1, 2, 0, 2. Esta matriz de tamaño 2 por 2, es cuadrada, 2 filas, 2 columnas. Multiplicar 2 por esa matriz significa como, más o menos hablar, digámoslo en algo que conozcamos, es como hacer la distributiva. Ese 2 termina multiplicando cada posición de la matriz. Por eso, cuando haga 2 por 1, da 2. Cuando haga 2 por 2, da 4. Cuando haga 2 por 0, da 0. Cuando haga 2 por 2, da 4. Entonces, para empezar, esta idea de lo que se puede hacer con matrices, que es una forma de recabar información y de ordenarla, algo que puedes hacer es sumar dos matrices, como elemento a elemento, y otra cosa que puedes hacer es multiplicar una matriz por un número, que eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Qué significa multiplicar una matriz por un número? Significa
multiplicarla elemento a elemento por ese número. Estas dos operaciones básicas... Perdón, Iván. Sí. Perdón. Y cuando cuando multiplicamos A por lambda, dijiste que es la abreviación. Sí, lambda es el número. Sí. Bueno, lambda, ¿siempre va a ser 2 o va a estar especificado? No, lambda puede ser cualquier número. Cualquier número. O sea, lambda es un número real. Otra vez, lambda podría ser pi, lambda podría ser raíz de 2, lambda podría ser 3, 5. Podría ser cualquier número real. Bueno. En el ejemplo se puso número 2. Claro, en este ejemplo usamos un valor de lambda fijo como para mostrar un caso. Entonces acá en este caso, lambda valió 2 en este ejemplo. Pero podríamos hacer otro caso donde multipliquemos a la matriz A, qué sé yo, por raíz de 2. Raíz de 2 por A. Y esto daría otro caso, ¿no? Esta daría una matriz que sale de multiplicar cada posición por raíz de 2. Y me quedaría una matriz que tiene acá raíz de 2, acá 2 por raíz de 2, acá el 0, bueno, acá el 2 por raíz de 2. Eso es lo que sería. Y este es otro lambda, ¿no? ¿Se entendió lo que te acabo de decir, Ismael? Sí. Bien. Bueno, entonces el lambda puede ser cualquier número real. Y bueno, y eso es lo que significa multiplicar una matriz por un número. Sigamos un poquito más. Cuando uno presenta operaciones, eso ya nos había pasado en Boole. Nosotros cuando tuvimos las variables presentamos 3 operaciones. Suma, o la compuerta OR, producto, o la compuerta AND, y negación, o la compuerta NOT. Bueno, acá presentamos 2 operaciones, que es sumar matrices y multiplicarlas por un número. Automáticamente vos presentás sus propiedades, esto va a pasar en todas las unidades, presentar las propiedades que valen usar con esas propiedades. Entonces acá hay un resumen de lo que puedo hacer con la operación suma, por ejemplo. Con la operación suma, lo que puedo hacer es la propiedad conmutativa. No importa si sumo en un orden o sumo en el orden inverso, el resultado no cambia. Puedo asociar. No importa si sumo A más B más C y empiezo sumando B con C y después el resultado le sumo A. Eso va a dar lo mismo que empezar sumando A con B y al final sumarle C. O sea, la suma la puedo empezar por donde yo me sienta más cómodo. Es una forma de decir. Y eso no cambia el orden del resultado. El resultado va a ser exactamente el mismo. En matrices se habla de un elemento neutro. Un elemento neutro para la suma, que es la operación que definimos al principio. Entonces la pregunta es, un elemento neutro, por ejemplo, en el álgebra de Boole se hablaban de las propiedades de la identidad, que era algo que no modificaba la operación, o no modificaba el elemento. Si yo a A le sumo una matriz, de forma tal que no se modifique esta matriz A, ¿cómo será esta matriz que llamo O? ¿Cómo estará formada? ¿Se entiende lo que digo? A ver. Por ceros. Por ceros. Claro. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la matriz A, que es, no sé, 1, 2, 3, 4, uno puede definir una matriz que se llama, bueno, O nula, que es la matriz que tiene 4 ceros. 0, 0, 0, 0. De forma tal que yo sé que si sumo A con esta matriz O, lo que te me termina dando como resultado es la matriz A. Estas propiedades simplemente están diciendo que vos para poder definir cosas negativas tenés que definir un elemento neutro. En cualquier espacio donde tengas elementos y quieras hacer cálculos con ellos, vos siempre necesitas definir el elemento nulo, el elemento neutro que se llama. Por ejemplo, en los números reales, en matemática, hasta que no se definió el cero, jamás se pudo definir los números negativos. O sea, el elemento neutro siempre es necesario definirlo cuando presentás un conjunto de elementos para poder hacer operaciones. ¿Sí? Por eso acá lo que me está diciendo es para matrices, y en la suma, el elemento neutro es esa matriz que se forma todos con ceros. Porque eso me va a ayudar a poder hacer operaciones después. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, chicos? También puede ser la suma, por ejemplo, de números negativos y positivos que debe seguir de un elemento neutro. Claro. O sea, una vez que vos definís el elemento neutro, definís lo que es el inverso. Vos tenés una matriz A, a ver, lo hago con este ejemplo que está acá, y sigo la línea de eso que decía ahí. Me corro esto acá. Para esta matriz A, este sería el elemento neutro para las matrices de tamaño 2×2. O sea, la matriz que tiene en sus 4 posiciones ceros. El inverso sería, si vos tenés una matriz A y querés sumarle otra matriz de forma tal que
te dé la matriz nula, o sea, esta que definimos acá. ¿Cómo tiene que ser esa matriz? La matriz inversa. Igual pero negativo. Claro, justamente la idea, por más que resulte muy obvio lo que estamos diciendo, es que la matriz se llama menos A, y es la matriz que tienen. Si esta tiene un 1, la otra tiene el opuesto en esa posición. Si esta tiene un 2, la otra acá tiene un menos 2. Si esta tiene un 3, la otra tiene un menos 3. Si esta tiene un 4, esta tiene un menos 4. Que es justamente la matriz que sale de haber multiplicado menos 1, que es un escalar, lambda, por la matriz A. O sea, acá esta propiedad te dice que vale eso, que vale decir que el inverso es simplemente el número que sale de cambiarle a todos los elementos que tiene el signo. Y eso es lo que dice acá. Para toda matriz A, siempre va a existir una matriz B, que es del mismo tamaño, y que siempre es la opuesta a esa matriz. De forma tal que si yo lo sumo, me da la matriz nula. O sea, la matriz que tiene 0 en todas las posiciones. Donde esa matriz B es la matriz menos A. O sea, es la matriz opuesta. A menos A se lo llama el inverso aditivo. Bueno, esta es la forma de decir que yo tengo una matriz, puedo conseguir la matriz opuesta. Bueno, y por último, aparecen las propiedades, estas se llaman distributivas, que también estas distributivas habían aparecido, pero de otra forma en el álgebra de Boole. Estas son las propiedades distributivas, esta es la propiedad distributiva. Una es distributiva de la suma respecto al producto escalar, al producto por un escalar, y esta es distributiva de la suma de escalares respecto al producto por un escalar. Por una matriz, perdón, por una matriz. Entonces, es como que son dos distributivas distintas. Y bueno, y valen las dos. Si vos estás multiplicando un número por una suma de matrices, ese número lo podés elegir hacer primero el número por la matriz más el número por la otra matriz. O sea, se puede hacer esto. Si tenés al revés, si tenés una suma de dos números, y eso lo estás multiplicando por una matriz, podés elegir multiplicar primero el número por la matriz y sumarle el otro número por la matriz. Que eso es lo que dicen estas propiedades de acá. Y esas son las 6 propiedades que valen con estas dos primeras operaciones básicas que presentamos. A ver, no me acuerdo, la práctica de matrices todavía no subimos, ¿no, Nati? Estoy preguntando a la profesora, pregunto uno. Gracias. Ahora, todavía la práctica de matrices no se la subí. Obviamente, hoy lo que vamos a llevarnos es una tarea para practicar estas operaciones básicas. Como digo, no va a ser difícil, va a ser sumar matrices, que es lo que dijimos recién, y multiplicar por un número. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos bien. Hoy quiero presentar las 3 operaciones básicas, como hicimos con Boole, exactamente. Cuando trabajamos con el álgebra de Boole, presentamos las 3 operaciones básicas de la primera clase y sus propiedades, que eran, bueno, las 3 operaciones básicas eran la compuerta OR, o la suma, el producto y la negación. Acá queremos presentar también las 3 operaciones básicas que son, ya presentamos 2, sumar matrices, multiplicarlas por un número, y la operación que nos falta es multiplicar 2 matrices. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo que multiplicar? Que esta es la operación más difícil de las 3. Por eso va a ser la última que vamos a aplicar hoy, y después vamos a dejar una actividad. Las operaciones con matrices, para definir eso, primero definimos el producto entre 2 vectores. ¿Se acuerdan que un vector era una matriz que tenía o una sola fila o una sola columna? Que lo dije al principio de todo. Sí. Bien. Entonces, el producto entre 2 vectores, en este caso, no es que pueda hacerse siempre. Para poder hacerse el producto entre 2 vectores, yo necesito que el primer vector que aparezca, en este caso lo llamé A, ¿cuántas filas tiene A? 4. No, filas tiene una sola. Es toda una Perdón, fila. columna tiene 4. Fila 1. Columna no es que tiene 4. 1, 2, acá hay puntos sucesivos porque es como que hay muchos elementos, y este es el elemento N. Entonces, ¿cuántas filas tiene? N. N. Este es un elemento de un fila, y bueno, y N columnas. Esto es una N que esperen que la borro porque parece otro 1, no lo es. No me deja borrar. Ahí está. Este es una N. Vamos a escribirlo de vuelta. Qué mal que me sale la letra con esto. Bueno, es una N. Este, en cambio, que voy a hacerlo con otro color, es también una matriz, pero ¿cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? Tiene Una columna. N filas N filas, perdón, sí. filas por una columna. y una columna. Y una columna, exactamente. O sea, eso es lo primero que tiene que pasar para que vos puedas hacer el producto entre 2 matrices. Vos tenés que ver en todo momento que la cantidad
de columnas de la matriz que está primero, de esta, la cantidad de columnas, coincida con la cantidad de filas de este. Eso es lo primero que tenés que ver. Sí, a la marco si quieren. Pero yo lo primero que tengo que ver es que la cantidad de columnas de la primera matriz que aparece multiplicando coincida con la cantidad de columnas, perdón, la cantidad de filas que tiene la segunda matriz que estoy multiplicando. Si esas dos cosas no coinciden, el producto matricial jamás lo voy a poder hacer. Y el resultado de lo que termina quedando como respuesta, una vez que multiplico estas dos cosas, depende de los valores que están en la punta. O sea, depende de este número y este número. O sea que yo lo que tengo como resultado va a ser una matriz que va a ser ¿de qué tamaño? En este caso. No. Infinita. Si estas dos cosas coinciden, lo que me queda con resultado tiene el tamaño de los números que están en la punta. O sea, el resultado es un tamaño de algo de tamaño 1 por 1. Pero algo de tamaño 1 por 1 es como decir que lo que me dio como resultado es un número, es un escalar. O sea, esto que tengo como resultado termina siendo un número. Ahora voy a hacer un ejemplo un poquito distinto, pero digo, a ver, no sé si acá hice un ejemplo con... Sí, ahí por ejemplo, acá tenemos un ejemplo con números, para que lo vean. A ver, voy a borrar esa línea que molesta para que no los... Por ejemplo, borremos eso. Yo acá tengo dos vectores. Esta vez lo estamos haciendo con números. Vectores, ¿por qué? Porque son matrices que tienen esta, una sola fila, esta es una matriz que tiene una sola columna. Por eso se les llama vectores. Resulta que este vector es un vector fila. ¿De cuántas filas y cuántas columnas? 1, 4. Una fila y 4 columnas. Exacto, 1 por 4. El otro, en cambio, es un vector columna. ¿De cuántas filas y cuántas columnas? 4 filas y una columna. Exactamente. Yo voy a poder multiplicar los dos. ¿Por qué? Porque la cantidad de filas de uno coincide con la cantidad de columnas del otro. O sea, las columnas de este coinciden con las filas de este. Y el producto que voy a poder hacer en ese orden va a ser, yo voy a poder multiplicar A con B. Pero lo que no podría hacer es multiplicar B con A. ¿Por qué no puedo hacer el producto de B con A? B era el que era de tamaño 4 por 1. Y A era el que era de tamaño 1 por 4. Ah, no, perdón, estoy diciendo pavadas. Acá puedo hacer los dos productos. Estoy diciendo mal yo, ¿eh? Perdón. Ah, ya está, no entendí nada. Chao, me voy. Claro, Perdón, acá estaba diciendo mal yo. las columnas son iguales, si los invertís siguen siendo iguales, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Repetí. La columna por las filas sigue siendo lo mismo, invertís y es lo mismo, ¿o no? Es lo mismo porque yo lo que tengo que ver, a ver, para hacer ¿No termina algo de dando este una producto, matriz cuadrada? Si decimos que era te 4 termina dando una matriz cuadrada. Claro, en este caso, termina dando una matriz cuadrada ¿de qué tamaño? 4 Lo por dijo 4. recién, pero 4 por 4. O sea, el resultado, acá va a ser una matriz enorme, que va a ser de tamaño 4 por 4. En el caso de A por B, que ya están, justamente están en este, la escribo ahí si quieren. Acá este era de tamaño 1 por 4 y esta era de tamaño 4 por 1. ¿Qué termina dando como resultado esto? ¿Algo de qué tamaño? 4 por 4. No. 4 por 4. 1 por 1. O sea, siempre. La idea es, si yo quiero hacer un producto, lo repito, las cosas que tienen que coincidir son estos dos números de acá. Sí, perdón. 1 por 1. Y el resultado de lo que me queda, cuando termino de hacer ese producto, es los números que están en la punta. Por eso, B por A lo puedo hacer el producto, porque estos números coinciden, y el tamaño que tengo como resultado es el de 4 por 4. En cambio, si lo que tengo que hacer es A por B, el producto lo puedo hacer, porque estos dos números coinciden. Pero el resultado de lo que tengo, el resultado va a ser de tamaño de los números de la punta. O sea, de tamaño 1 por 1. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo.
Acá estamos diciendo, por ahora únicamente estamos diciendo cuándo se puede hacer el producto, no es que se pueda hacer siempre. Tengo que ver que estas cosas coincidan. Estos dos números de acá al medio coincidan, y lo que estamos diciendo. Y cuando termine de hacer el producto y tenga el resultado va a dar una matriz que va a depender de los números de la punta, en su tamaño. Vamos a hacerlo con este ejemplo. A ver, esto lo voy a borrar para que no se superponga con lo que va a aparecer ahora escrito. Fíjense, a ver. Bueno, vamos a escribirlo. Yo acá, a ver, lo voy a escribir. Yo estoy multiplicando 1, menos 2, 3, 4. Lo estoy multiplicando por... ¿Cómo? No, perdón. Ah, está bien. Con esto. ¿Qué significa multiplicar estas dos? O sea, esta es la de tamaño 1 por 4, esta, y esta es la de tamaño 4 por 1. ¿Qué significa multiplicar este vector fila por este vector columna? Significa multiplicarlo elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar el 1, a ver, lo señalo de alguna manera, este elemento de acá, el 1 con el 2. ¿Cuánto da 1 por 2? 2. 2. Ahora voy a multiplicar los segundos elementos de cada posición. El menos 2 con el 3. ¿Cuánto da menos 2 por 3? Menos 6. Menos 6. Menos 6. Eso se lo voy a sumar a lo anterior. Después, ahora voy a multiplicar el tercer elemento con el tercer elemento. 3 por menos 2. Menos 6. Vuelve a dar menos 6. Y por último voy a multiplicar 4 por 1. Más 4. Más 4. Bueno, esta es la cuenta que aparece acá. Y obviamente, bueno, como es 4 más 2 da 6, y con este menos 6 se simplifican, termina dando menos 6. Entonces, ahí por ejemplo pude hacer el producto. ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas de este elemento coincidía con la cantidad de filas de este elemento. Estos 4 que señalé hacían que yo pudiera multiplicar elemento con elemento en cada posición. Y que por cada elemento que multiplicara yo tuviera un resultado. ¿Me siguieron eso que acabo de decir? Sí. Bien. Dense cuenta además de esto. Esto que me termina dando es un número. O sea, esto me dio como resultado menos 6. Esto es lo que yo digo que tiene tamaño 1 por 1. Esto es lo que tiene una fila y una columna. Sí, es un número. Obviamente Claro, tiene una sola claro. fila y una columna. Todos los números reales son una matriz de 1 por 1, ¿no? Claro, todos los números reales se pueden pensar como una matriz de tamaño 1 por 1. Por eso cuando uno dice 1 por 1 da 1. Entonces esto es como decir reales. O sea, si se no entiende, si no pongo nada acá, hay un 1. Todos los números reales se pueden pensar como matrices de tamaño 1 por 1. Bueno, eso lo dijimos recién. Ok. Pero esto pasó porque yo multipliqué, insisto, este vector que era de tamaño 1 por 4, por este de que era de 4 por 1. Y ahora si hacemos al revés. Hagamos al revés. Claro, lo quiero borrar porque el otro no está hecho acá en el PowerPoint, pero lo podemos hacer ahora. Y total esa cuenta la habíamos hecho acá, al costado. Como que ya está en el PowerPoint. Si el producto fuera al revés, vamos a escribirlo. Si ahora yo tuviera acá, primero, esta es la matriz B, la que tiene los elementos 2, 3, menos 2, 1. Y eso la quiero multiplicar por esta matriz que es fila 1, menos 2, 3, 4. Ok. Uno primero tiene que preguntarse si este producto realmente en ese orden lo puedo hacer. Y uno diría, y acá es lo que dijimos hace rato, pará, esta matriz es de tamaño 4 por 1. Tiene 4 filas y una columna. Y esta matriz tiene una fila y 4 columnas. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que ver para ver si este producto realmente se puede hacer? Ver que coincida el segundo, el primero con el segundo. Claro, ver que coinciden estos dos números que están en el medio. Si estos dos números coinciden, el producto se puede hacer. Y no solo eso, sino que el resultado que voy a obtener ahora va a depender de los números de la punta. O sea, ¿de qué tamaño va a ser lo que voy a obtener acá? 4 por 4. 4 por 4. Vamos a ver de dónde salen esos elementos. Entonces acá voy a armar una matriz grande que va a tener 4 filas y 4 columnas. Y pasa así. Si yo quiero determinar, a ver, lo voy marcando. Si yo quiero determinar lo que va en la posición 1, 1, o sea, en el primer anguilito, tengo que multiplicar la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la primera matriz. Como esta es la fila 1 y esta es la columna 1,
el elemento va a ir a parar a la posición 1, 1. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando hago 2 por 1? ¿Cuánto da? De 2. Da 2. Ahora, si yo multiplico la fila 1 por lo que está en la columna 2, tengo que hacer 2 por 2. Ah, pero es un menos 2. 2 por menos 2. ¿Cuánto da 2 por menos 2? Esto está en la fila 2. 4. Menos 4. Y eso va a ir a parar acá. A la fila 1, columna 2. En el resultado. Lo mismo, si yo multiplico este 2, que está en la fila 1, por lo que está en la columna. Perdón, ¿no es 3 por menos 2? No, porque seguimos usando lo que está en la fila 1. Yo todavía no cambié de fila. Yo estoy multiplicando el 2 por el menos 2. Ok, sí. Yo todavía no cambié de fila en el primer matriz. Entonces acá digo, yo puedo multiplicar este 2 por este 1, y esto va acá. Este 2 por este menos 2, está menos 4. Este 2 por este 3, y ese 6 va acá. ¿Cómo estoy seguro que va acá? Porque este 6 se formó de haber usado la fila 1 y la columna 3. Por eso este 6 fue a parar a la posición 1, 3. Y por último, ¿cuál es el número que va acá? Profesor, una pregunta. 8. Sí. 8, sí. ¿Y cuál es el número? Decime la pregunta. Hola, una pregunta. El primer... Oh, se tapaba el micrófono, no te escuché. Se le fue la voz. Se le fue la voz, ¿no? Ah, pensé que era yo que se me andaba en el auricular. O se desconectó y no se dio cuenta. Se le bajó la señal. A ver. Sí, me parece que se desconectó. Ah. Perdón, profesor, entonces esto es como en cada elemento del primero hay que multiplicarlo por todos los del segundo para que dé 4 por 4, ¿no? Sí. Pero no así en la que es la primera, que es A por B. Claro, lo que pasa es que acá fíjense en cuenta que cuando yo terminé este resultado en el primer caso, acá yo también estaba multiplicando la fila 1 por la columna 1. Pero la fila 1 no tiene un solo elemento. La fila 1 tenía todos estos elementos. Y la columna 1 tenía todos estos elementos. Entonces, cuando llegó el momento de multiplicar fila 1 por columna 1, tuve que hacer toda esta cuenta. Y multiplicar, ¿no? Este por este por este. Bueno. Y ese elemento fue a parar a la posición 1, 1. Qué bueno, porque este resultado era un número. O sea, ya esto pertenecía a las matrices de tamaño 1 por 1. ¿Se dan cuenta que iba a quedar en la segunda fila acá? Sí, después el 3 por 1, 3 por menos 2, 3 por 3. Eso, va a quedar 3, menos 6, 9, 12. En la siguiente va a quedar menos 2, 4, menos 6, menos 8. Eso. Y en la última va a quedar, bueno, todo por 1, o sea que va a quedar todo igual. 1, menos 2, 3 y 4. 3 y 4, claro. Lo que digo es, si uno tiene dudas de dónde sale este 4 y se pierde en algún momento, uno podría decir, ¿cómo se formó este 4? Bueno, este 4 se formó de multiplicar la fila 4 por la columna 4. Por eso, como usé la fila 4 y la columna 4, este número fue a parar a la posición 4, 4. De más. Y esta es la matriz de 4 por 4 que se forma. Pero insisto, que se haya podido hacer el producto es porque era conveniente la cantidad de columnas que tenía uno con la cantidad de filas que tenía el otro. Si esto no hubiese conseguido, este producto no se podría haber hecho. No me hubiesen conseguido los tamaños para poder hacer la multiplicación. Iván, ¿te hago una pregunta? Sí, decime. El primer paréntesis, ¿no es una columna y el otro Este es una filas? columna. Porque, este es un vector columna. Claro, te escucho que dices fila por columna, como que... Yo lo multiplico. O sea, ¿cómo decirte? Esta matriz, la primera que aparece, la que estoy, a ver la señal con el láser, esta matriz que está acá, es una matriz columna, pero tiene 4 filas. O sea, se llama vector columna porque tiene una sola columna, pero tiene 4 filas. Ok. Entonces, vos para listo, calcular el resultado, usás cada una de esas 4 filas para multiplicar y determinar qué número queda. Bueno. Bien. Esto, después el PDF se los puedo pasar con estas cosas, con este ejemplo, si quieren, con esta anotación, porque esto que escribo, después el PowerPoint me pregunta si lo quiero guardar o no. Así que se los guardo y los subo por si a alguno le sirve. Bueno,
Y ahora viene, vamos a hablar de esto ahora. Ahora viene ese producto que definimos al principio, se llama producto interior. ¿Por qué se llama producto interior? Porque vos estás multiplicando dos vectores. O sea, estás multiplicando una matriz que tiene una sola fila y una matriz que tiene una sola columna. Pero resulta, bueno, acá es donde viene la definición general, que antes de ir a eso, vamos al ejemplo, así se nota más lo que dice la definición general después. Estas matrices ya no son vectores, porque ninguna de las dos tiene ni una sola fila ni una sola columna. De hecho, acá dice, esta matriz es de tamaño 3×2, tiene 3 filas y 2 columnas, y esta matriz es de tamaño 3×4. Esto está mal. Esta es de tamaño 2×4, tiene 2 filas y 4 columnas. Bueno, no lo puedo editar, después veo cómo lo borro. Pero acá, a ver, lo puedo tachar. Esto es un 2. Es un 2×4. Bueno, entonces uno preguntaría, ¿entonces puedo hacer el producto de A por B? O sea, en ese orden, ¿no? Multiplicar A por B, ¿se puede? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque coinciden. Bien. Sí, coincide, según la definición. Sí. Totalmente. Como coinciden. A ver, eso que coincide, todos ven que es la cantidad de columnas de este. Coincide con la cantidad de filas de este. El producto se puede hacer. Y no solo eso, sino que A por B va a dar una matriz de qué tamaño. 3×4, o sea, 12, 3×4. 12 elementos. Va a tener 12 elementos, claro. O sea, va a tener 12 elementos organizando la matriz, en 3 filas y en 4 columnas. ¿Sí? O sea, la matriz que queda depende de los números de la punta. Bueno, ¿y cómo voy a hacer ese producto? Bueno, ahí venía, voy a tener que borrar eso porque si no les va a molestar para ver. O sea, la matriz que voy a tener es de 3×4. Bueno, y acá tratamos de hacer una tabla para que ustedes lo puedan, para el que lo ve después solo en su casa pueda ordenarse un poquito más. Fíjense que esta es la primera fila. O sea, esta es la fila 1, 5. Y esta es la primera columna del B. Entonces, si yo quiero determinar en el producto A por B qué es lo que queda en la posición 1, 1, recordemos que lo que me va a dar como resultado, a ver, lo escribo a un costado, va a ser una matriz de tamaño 3×4, lo dijimos recién. O sea, yo voy a obtener como resultado algo de tamaño 3 filas y 4 columnas. Entonces acá estamos poniendo las 3 filas que van a quedar y las 4 columnas que van a quedar. ¿Qué número queda acá? ¿Cómo determino el número que queda acá? En la posición 1, 1. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo determino? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Se multiplica el 1 Sí. del grupo A por el Sí. 1 del grupo B. Bien, se hace 1 por 1, eso da 1, y se le suma el producto de los otros dos elementos. 5 por 0. ¿Cuánto da 5 por 0? 0. O sea que en esta posición, 1 más 0, ¿cuánto da? 1. O sea que en esa matriz que estoy generando, en la primera posición tiene un 1. Ahí. Voy a esta posición, donde estoy multiplicando, usando para multiplicar. Dense cuenta, la fila 1, esta, y la columna 2 ahora. Y hago lo mismo. Multiplico 1 por 3. Más 5 por menos 4. Menos 20. Menos 20. O sea que cuando termine de hacer esta suma, 3 menos 20, ¿cuánto da? Menos 17. Menos 17. Menos Esto es lo que 17. voy a parar a esta posición. ¿Se entiende? Y eso es lo que voy a hacer con cada uno de los elementos. Cuando yo quiera saber qué elemento va, por ejemplo, en esta posición, dense cuenta que es la posición fila 1, columna 3. Yo voy a usar la fila 1 de la matriz A y la columna 3 de la matriz B. Entonces, en este caso quedaría 1 por 7 da 7. 5 por 2 da 10. O sea que en esta posición también aparece un 17. Si yo quiero determinar lo que queda acá, lo mismo. 1 por 6, 6. 5 por 1, 5. O sea que acá va un 11. Bueno, y así, acá tengo 4 de los 2 elementos. Voy a tener que completar las otras 2 filas, la segunda y la tercera, usando justamente esta idea de, por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ¿qué quedaría
esta es una nueva matriz, llamémosla C. O sea, yo estoy multiplicando A por B y lo que estoy obteniendo como resultado es una nueva matriz que se llama C. Esta es la matriz C que estoy escribiendo acá, la de los resultados. ¿Qué tiene la matriz C en la posición, por ejemplo, 2, 2? ¿Cómo determino lo que tiene esta matriz en la posición, no acá, sino acá? Fila 2, columna 2. Menos, Tengo que multiplicar. menos 10. Sería 2 por 3, 6, Sí. más 4 por 4, menos 16, menos 6. No, necesitamos la cuenta. No, menos 10. Menos 10. Claro, es lo que le decía eso. Entonces acá va un menos 10. Menos 10 ya estoy yo. Bueno, pero esa es la forma en la que se realiza el producto matricial. O sea, es como que si yo quiero determinar que queda en una posición, simplemente sé que usé esa fila y esa columna. Bueno, todo esto que estoy diciendo está hecho la cuenta. Acá en el. A ver, déjenme que borro esto, así no las molesta. Pero estas son las cuentas que las estoy mostrando a mano. Pero dense cuenta, bueno, borro esto también, así no molesta. Que acá va a pasar justamente las cuentas que dijimos recién. Fíjense que queda. Bueno, acá queda un 1, menos 17, un 17, un 11, que es justamente hacer estos productos. Recién acá habíamos dicho que quedó un menos 10. Bueno, en la última fila lo mismo, voy a tener que hacer. Por ejemplo, acá, menos 1 por 1 da menos 1, y 0 por 0 da 0. Entonces, acá va a quedar un menos 1. Bueno, acá va, bueno, etc. Entonces, la matriz, bueno, que está ahí escrita con los resultados, que es de tamaño 3 por 4, vale la pena decir, es la que tiene, bueno, todos estos números en cada una de sus posiciones. Entonces, uno respeta esto para hacer el producto matricial. Y una vez más, siempre recordamos esto, se pudo hacer el producto porque la cantidad de columnas de la matriz que usé primero coincidía con la cantidad de filas de la matriz que venía después y con la que quería multiplicar. Bueno, observación. Bueno, acá me dice, lo que termina parando en una posición depende de la fila que usé y de la columna que usé. A por B está definida, sí, solo sí. Las columnas de A son idénticas a las filas de B, si no, no se puede hacer el producto. Eso quiere decir que en este caso, a ver, yo podría hacer el producto de B por A. No, porque no coinciden los. Por lo que no coinciden. B, ¿no?, es la que tiene tamaño 2 por 4 y A es la que tiene tamaño 3 por 2. Entonces, como estos dos números no coincidían, este con este, entonces no puedo hacer el producto. O sea, este producto, uno ¿se acuerdan que en matemáticas ponía absurdo? Bueno, acá la idea es absurdo, no lo puedo hacer. Este producto no existe. Porque no lo puedo calcular. No me dan los tamaños para hacer la cuenta, el cálculo. Claro, se puede hacer A por B, pero no B por C. Exactamente. Entonces, porque no coinciden los tamaños. Bueno, a ver. Ahí iba a decir una última cosa, pero eso es lo último la última operación, déjeme corro esto. Bueno, por último, lo que vamos a definir hoy, vamos a llegar hasta esta diapositiva, la clase que viene seguiremos y vamos a hablar de la actividad ahora. Pero por último, definición. La matriz de identidad IN, perteneciente a los reales de n por n, es una matriz de n filas y n columnas, cuyos elementos en la diagonal principal son unos, y los restantes valores son iguales a 0. Esta es otra matriz que se presenta, que vamos a decir la clase que viene para qué sirve, pero digo, si a uno le ponen I2, lo que uno entiende es que, ¿cómo es esta matriz, identidad? ¿Es rectangular o es cuadrada? Es cuadrada. Es cuadrada. Porque si yo te digo que el n vale 2, o sea, te estoy diciendo que tengo una matriz de tamaño 2 por 2. O sea, si a este numerito le doy el valor 2, acá tengo una matriz de tamaño 2 por 2. O sea que es cuadrada. Y lo que dice que esta matriz tiene unos en la diagonal principal, uno acá, uno acá, y ceros en las demás posiciones. Un 0 acá, un 0 acá. Ese es el I2, que es una matriz que se llama identidad. Y nos va a ayudar la clase que viene para entender operaciones con la multiplicación, con esta. Que por eso la idea ahora enseguida la vamos a empezar a practicar. Y 3 sería una matriz de tamaño 3 por 3, que tiene unos en la diagonal, 3 unos, y ceros en las demás posiciones. Bueno, etc. Y 5 sería una matriz que es de tamaño 5 por 5, que tiene 5 unos en la diagonal. Esta se llama la diagonal principal, que es la que se escribe de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Bueno, y ceros en las demás posiciones, etc.
No sé si ahí tiene ejemplos. Bueno, acá lo escribí en forma algebraica, pero es lo mismo. Bueno, como estamos de tiempo, bien. Bueno, no vamos a dar más teoría hoy. No sé si tienen alguna duda de lo que dijimos hasta ahora. ¿Se entendió lo que presentamos hoy? Sí. Bien. A ver, déjenme que les paso a mostrar la guía y les voy comentando qué es lo que vamos a hacer hoy, por si alguno tiene una duda de eso, de la actividad que vamos a plantear hoy. ¿Dónde está? Ah, está sonando mi celular. Están llamando, me parece. Ok, vamos a abrir esto. No, Nati, yo te decía que quería la guía de matrices. ¿Cómo? Ahora me conecto. Perdón, chicos, justamente me llamó. No, no es la guía de matrices, me mandaste la guía de Google. La acabo de bajar. A ver. ¿Esta? ¿Esto que me mandaste recién? Es lo que iba a bajar. Abro. No está la guía de matrices. Espérenme un segundo que estamos teniendo problemas técnicos. Porque es como que la guía de matrices la rehicimos, como habíamos hecho con la de Google, para que sea más amena, esté más acomodada, qué sé yo, sea más linda. Y como la rehicimos, yo tengo la guía vieja en este momento. Así que esperen un segundito. No mueran. Mientras tanto, si tienen una pregunta, pueden hacerla. A ver. Y se la quiero mostrar nada más para que vean las operaciones que vamos a hacer, que son las que definimos hoy. Podría dejar de grabar así ya. Total, como digo, más teoría no vamos a dar hoy.